Plasma de quarks es la sustancia conocida más densa del universo. Algún friki de la ciencia se le iluminan los ojillos. Más que las estrellas de neutrones. Este es más o menos el tema de hoy. La densidad de la sesión de hoy va a hacer que os estalle la cabeza en una nube de radiación y materia oscura. Hoy, a tenor de las peticiones en concreto de muchos de vosotros, de que quiero ya los trucos, quiero que me digas algo, lo de otro ya estuvo muy bien, pero quiero que me digas, mi problema es este, no estoy mirando a nadie, yo necesito esto, necesito lo otro. Pues hoy vais a tener, en el curso anterior, propuse 40 ideas para sorprender a tus jugadores. Hoy os traigo 86 ideas. 86 es el número. Divididas en dos bloques. Yo no soy filólogo, no soy casi ni literato, no soy nada. Os voy a contar un montón de ideas ordenadas de manera alfabética, porque yo lo que soy es vampiro. Yo me nutro de otras artes afines, como creo que deberíais hacer vosotros, y creo que esto es interesante porque además es de justicia, ¿no? Si los videojuegos nos han robado el concepto de sandbox, que es lo que ha sido una partida de rol toda la vida, y ahora ellos lo intentan, con mucho éxito en algunos casos, ¿por qué diablos no vamos a devolverle un poco de amor, ¿no?, a quienes nos robaron? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Narración avanzada. Lo importante. Bien, más allá de Mundo de Tinieblas y diablerizando la literatura y el cine. ¿Qué diablos es esto? Si recordáis Mundo de Tinieblas, ¿quién ha jugado Vampiro aquí? O digo jugado, ¿eh? No utilizo ninguna expresión como sufrido o gozado o... ¿Quién ha jugado Vampiro? Perfecto, casi todos. ¿Sabéis lo que es la diablería? Es cuando un vástago joven, ¿no?, se bebe la sangre de otro vampiro en una cosa que tiene que ser muy dramática, un acto de amaranto tremendo, donde adquieres los conocimientos del otro ser, bueno, la fuerza de su sangre, y te acercas poco más o menos a Caín, que es el padre de todos los vampiros. No es spoiler. Uy, si lo es, habéis tenido 30 años para enteraros de qué iba esto. Es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Diablerizar la literatura y el cine, ese acto de absorber los conocimientos de los mayores. No recordéis que somos, o sea, no olvidéis que somos enanos, a hombros de gigantes, no es un mito, es que es así. Podemos robar todo lo que otros han desarrollado a lo largo de 4000 años de historia de la cultura como la conocemos. Entonces, pues vamos a ello. Voy a daros... a ver, importante. No tenéis por qué apuntar cuanto digo, y después de darle muchas vueltas me queda claro que si tenéis que apuntar algo, que sea únicamente la inspiración que para vosotros signifique una idea que yo os cuente. La mayor parte de ellas no os van a servir de nada ahora, pero están ahí para que a lo largo de vuestra vida, de toda vuestra vida como directores de juegos, si algún día estáis faltos de inspiración, echéis mano de ellas. Casi me da vergüenza hablar de esto con la jefa Laura delante, porque ella es filóloga hispánica y traductora, ha sido profesora de español, y yo aquí soy un posturitas. O sea, yo estoy aquí utilizando lo que sabe la gente que de verdad sabe, y los filólogos y los creadores, pero en realidad lo que os voy a decir es un montón de recursos y de ideas que a mí me sugieren la narrativa y avanzada de la literatura y el cine y los videojuegos, por supuesto también, pero van en orden alfabético y ni siquiera me he molestado en separarlas en recursos de trama, recursos de personaje y recursos de perspectiva. Es decir, usad lo que queráis, y si os interesa, hay 6 artículos en el blog de Espertalia, donde uno por uno y siguiendo el mismo orden que yo voy a emplear, tenéis más desarrollados cada uno de ellos. No le voy a dedicar ni un minuto a cada uno. Vamos a empezar con ello. Recursos que podemos utilizar, fusilar de la literatura sin división siquiera entre distintos aspectos. Vamos a empezar con, voy a decir, que os pille preparados, voy a decir palabras que a lo mejor las conocéis, pero otras son directamente muy académicas. Por favor, no torturéis a vuestros personajes diciéndoles, ¿te ha gustado mi recurso de hipodiégesis? Pero si ni siquiera viene en Google. Pues de eso te hablo, ¿no? Claro, pero es que no estás buscando en griego, ¿no? La idea es anagnórisis. Este es el primer recurso. Anagnórisis igual, por anagnórisis a alguno de vosotros no os viene nada. A mí no me venía nada hasta que me lo explicó un amigo filólogo hace muchos años. Anagnórisis pasa mucho en la mala literatura, en la literatura de folletín y en el teatro griego. El momento en el que ¡eres mi padre!, ¿no?
soy tu padre, ¿no? Y tú mi hermana, en una galaxia muy, muy, muy pequeña, ¿no? De esto os hablo, ¿no? Anagnórisis es el momento, no solo tiene que ver con los aspectos familiares, pero es muy guay que tu personaje de Dungeons and Dragons, que empezó con una marquita en la frente, ¿sabéis de qué os hablo, no? Una marquita que de repente, pues a lo mejor, pues que es que J.K. Rowling admite que no tenía ni idea de qué iba a hacer con el lore de Harry Potter porque escribió un relato para jóvenes o niños y que luego esto se le fue de madre y tuvo que inventarse el lore, como dicen los modernitos hoy en día, sobre la marcha. Pero esa marquita te puede servir para que cuando aparezca otro que la tenga, resulta que estuvieran unidos por esa marquita. Anagnórisis se llama todo esto. Es el descubrimiento de algo importante que cambia el personaje. Los personajes es importante, si queréis modular, como decíamos, como dice Robin Delos, modular las respuestas emocionales de tus jugadores. Esto en el folletín da un poco de vergüenza, en las telenovelas da un poco de vergüenza, pero en el rol puede funcionar. Cosas que no funcionan en otros géneros o que funcionan así, en el rol funciona muy bien. Y la anagnórisis es un recurso muy importante, un gran descubrimiento que de repente cambia las cosas. ¿Se parece a algún otro recurso? Anagnórisis, importante, pasa mucho en Dragon Ball. Dragon Ball es más literario de lo que podéis imaginar. Muchos de los recursos que vamos a ver hoy se ven en narrativas, el manga, los videojuegos, en formas de arte o cultura que los estudiosos, pues bueno, hay estudiosos que antes dirían que el reggaetón es literatura antes que admitir que los juegos de rol tienen algo de artístico. Pero bueno, ¿a quién le importa esa gente tan equivocada? ¿Vale? Amnesia retrógrada con sorpresa. ¿Vale? Es un truco de las películas malas. Es un truco, yo qué sé, en películas que, bueno, más o menos funcionan como identidad o películas, bueno, ahí tenéis un caso de lo contrario. Si sabéis esta peli de Christopher Nolan, Memento, si la habéis visto, no es un caso de amnesia retrógrada con amnesia, que es la que menos sucede en la vida real. Si habéis jugado al Frío Beso del Olvido, un rol en vivo de Despertalia, o si conocéis películas, un poco de Antena 3, después de comer, ¿no? No, el sacerdote, no, pero es que está ahí, declara. Ese tipo de películas. La amnesia retrógrada en la vida real no pasa. Es cuando te das un golpe y olvidas tu pasado. En la literatura psicológica, psiquiátrica, lo que sucede más bien es al revés. Te das un golpe y de ese momento, pues en tu disco duro no entran más datos. La amnesia retrógrada es casi siempre mentira. Es la amnesia del fingimiento. Es la amnesia de que cuando en la declaración de la policía, no, es que no recuerdo nada de mí, suele ser mentira. ¿Vale? Igual que el trastorno disociativo, luego hablaremos de él. Ese es el recurso número 77. Número 37 para ser exactos. La amnesia retrógrada no la uséis. No la uséis y si la usáis, usadla con mucho juicio, porque resulta muy poco creíble. En el rol podría funcionar, pero por favor, olvidaos del tropo. El tropo, cliché o lugar común, veréis que lo uso mucho. Olvidaos del tropo sudado de estáis en una habitación, no recordáis nada y ahí empieza la partida de rol. Bueno, puede funcionar. Yo conozco alguna que funciona como In Medias Res de John Tynes. Empieza así y funciona, pero normalmente no lo hace. Tened cuidado con esto. Si os interesan los tropos o los lugares comunes de la cultura, los clichés, os recomiendo. El mundo ha cambiado desde TV Tropes, que lo conoceréis muchos. TV Tropes es una página que analiza absolutamente toda la narrativa occidental, moderna y antigua, TV Tropes, y es la página sagrada para los que nos gustan este tipo de temas. Descomponen cualquier historia en todos sus elementos. Yo que sé, por ejemplo, esto es el anagnórisis, el encuentro a mi madre, el libro maldito, no sé qué, y cualquier historia es siempre lo mismo, con lo cual todo se repite. Serie de vídeos que os recomiendo, siempre tengo un amigo en Asmodee que siempre hablamos de lo mismo, de lo mucho que nos gusta, Everything is a Remix, que creo que a ti también te gusta mucho. Es una serie de hace muchos años, Everything is a Remix, donde te cuentan cómo cualquier narrativa moderna es un refrito de cosas que existen. Así que no tengáis ningún pudor en usar estas cosas, pero amnesia retrógrada, con sorpresita, hacedlo bien o no lo hagáis. ¿Vale? Importante, el arenque rojo. Un amigo mío lo llamaba tragaperras. Tener a los jugadores investigando una tontería mientras tú estás jiji jaja, esto no es nada, y luego resulta que no era nada, efectivamente. Puede ser divertido porque las aventuras de investigación es imprescindible que haya arenque rojo. Es una cosa del siglo XIX, red herring, y sucedía mucho en las aventuras gráficas de los 80 y 90, en los que tenías que ir buscando un arenque rojo como definición de objeto que no vale para nada, ¿no?
El arenque rojo es interesante porque crea ruido. Cuando la trama, cuando el esqueleto de tu historia es demasiado obvio, tus jugadores pierden el interés. Es decir, a la gente, lo decía un director de cine, a la gente le encanta sumar 2 y 2. Si todo está muy claro, si todo es excesivamente fácil, si todo es una obviedad, pues obviamente tus jugadores se van a aburrir como monas. Arenques rojos, sí, pero tampoco los sembréis todos de arenques rojos por todos sitios, porque entonces lo que no hay es historia. ¿Vale? Historia. Aristella es el siguiente recurso, el número 4. Aristella es ese momento de la épica griega en el que un jugador, un personaje de una historia, de repente tiene un momento casi de divinidad donde todo el foco de la narración está en ese personaje. Si habéis visto Wonder Woman, la peli, que aquí en esta casa nos gusta mucho, pese al final que es un poco así, es una peli que nos hace llorar. Tiene momentos de Aristella increíbles. O sea, el momento Wonder Woman, la última peli. Sí, quizá el final, pues, pero hay momentos que tienes que admitir que el momento en el que Wonder Woman va guiando a los soldados en la Primera Guerra Mundial con el escudo, ese es un momento de Aristella. Eso está sacado magistralmente de la épica griega y es un momento en el que ese personaje brilla. Brilla, pero a un límite casi divino. Es una cosa que podéis hacer en vuestras partidas. Inventaos el sistema que queráis, pero está muy bien. De repente poner todo el foco en un solo jugador, incluso si os gustan los sistemas complejos que describen muy bien el combate, que el sistema de los demás sea muy sencillo, limitándote a tirar, groseramente simplificado, limítate a tirar un dado, porque ahora el foco está en este señor o señora, y toda la historia va a colgar de sus faldas. Todo lo que pase va a tener que ver con este señor. Claro, esto pueden ser 15 minutos, 20 minutos de narración, pero imaginad que lo hacéis con todos y cada uno de los personajes de la historia. Guy Ritchie hacía esto muy bien en sus películas, Lock, Stock and Two Smoking Barrels o Snatch, Cerdos y Diamantes. Siempre había un personaje que brillaba, incluso le sacaba una cartela. Esta señora es no sé quién, no sé cuántos, un par de detalles. Y contaba la historia solamente de este personaje. No hablo de los preludios de Vampiro, no hablo de contar la historia de este personaje antes. Hablo de medio de la narración, ahora es que el que brilla es este señor. Banda de Moebius, ¿vale? Moebius, lo habréis visto de las dos formas escrito. Mobius o Moebius. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. La mayor parte de las veces se confunde con la simetría de la historia. De lo que aquí hablamos es de que el final de la historia sea la causa del comienzo. Esto es muy difícil. Si conseguís hacer... A mí no me sale. O sea, a mí me cuesta mucho. El otro día me salió de chiripa en una aventura que jugamos de viajes en el tiempo y todo encajaba perfectamente después de 2 sesiones y dio como para escribirlo, pero fue muy difícil hacerlo. Es decir, esto pasa mucho en las historias de viajes en el tiempo o cuando hay algún tipo de paradoja con realidades alternativas. Si hay un portal en vuestra partida, el portal es la excusa chorrollera para permitiros hacer todo este tipo de mandangas. O sea, os voy a poner un ejemplo de Banda de Moebius, que es muy difícil. Por ejemplo, esto lo hacía muy bien Jorge Luis Borges en El Jardín de los Senderos Circulares y autores impresionantes que, sí, si os gusta la literatura fantástica, este tipo de historias son muy chulas, pero en una partida de rol es muy difícil hacerlo. Si lo hacéis, cuidado. Preparaos para cualquier cosa, si os sale guay, pero no os atormentéis si no os sale. Ejemplo, una mujer, esto es un ejemplo de uno de los roles en vivo de Despertalia. No os voy a contar cuál es. Una mujer pierde un abrigo que es inconfundible, un abrigo que tiene unos parches, que tiene una personalización, que es el único abrigo como ese que hay en el mundo. Lo pierde en el tren. Cuando se quiere dar cuenta, el tren se ha ido y después de un par de días lo único que queda es, porque tiene algunos efectos personales en el abrigo que le interesan, incluyendo una cámara de fotos. Se dirige a objetos perdidos y en objetos perdidos de Chamartín le dicen que han encontrado el abrigo después de 2 o 3 días. La chica está muy contenta, espera, le traen el abrigo y cuando le traen el abrigo echa mano de que tiene una moneda de 2 euros, que tiene el billete del abono de no sé qué y dentro hay una cámara de fotos desechable, antigua. ¿Vale? Cuando la coge ve que la cámara de fotos no tiene 0 fotos porque la acaba de estrenar, porque se iba no sé quién con una amiga a hacer fotos de retro de no sé qué. Tiene 2 fotos hechas. Cuando la revela, se da cuenta de que en la foto se ven las vías del tren y hay un cuerpo al lado de las vías del tren. El cuerpo lleva un abrigo exactamente como el suyo. Cuando le hace zoom descubre que la chica que está junto a las vías del tren es ella. Eso es una historia de Banda de Moebius. En el juego de rol en vivo tiene un sentido. Este tipo de historia, ¿ves? Aquí se os pone un poquito la carne de gallina. De eso os hablo, es muy guay. Cuando uséis la Banda de Moebius y os sale, es estupendo. Pero es complicado, ¿vale? Es muy complicado. Es como los cronocrímenes.
Sí, justo, justo. En las historias de viajes en el tiempo se puede hacer. En el resto de historias es complicado, a menos que te gusten las paradojas lynchianas y, como David Lynch, pienses que el secreto más hermoso es el que no se cuenta. No sé si sois de la escuela de David Lynch o de la de Jordi NP. No lo sé si os gustan las cosas más sugeridas o lo otro. Bildungsroman. Bildungsroman lo usan mucho los culturetas, los críticos de literatura. Es novela de aprendizaje. El guardián entre el centeno, pues por ejemplo, el tambor de hojalata de Günter Grass o Dragon Ball. Dragon Ball, obviamente, es la historia de Son Goku, que es un chaval que aparece, que por supuesto Akira Toriyama no pensaba en lo de los guerreros del espacio ni nada de eso. Pero llega un chavalín que no sé qué y todo Dragon Ball hasta que empieza a volverse muy aburrido. ¿Sabes? Que es el momento en el que Freezer dice quedan 5 minutos para que explote Namek y luego eso ya no se acaba nunca. Y el propio Akira Toriyama se aburrió de su engendro y ya no quiso seguir. Pero en la primera época es muy bonito porque es la historia de Goku, de cómo va aprendiendo, de cómo va conociendo a sus amigos, amigas y maestros y cómo va descubriendo las artes marciales y el poder que tiene dentro. Novelas de aprendizaje, son muy interesantes. En el rol requieren, por narices, el uso del recurso número 15, que es el de la elipsis. La elipsis es importante si estás contando una historia donde tu personaje va aprendiendo, porque a menos que juegues con un solo jugador, que ahora hablaremos de esto también, es un rollo pues narrar cómo le iba a Aragón en el Insti. O sea, no, quiero decir, no es muy interesante. De eso os hablo, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque lo que genera es vinculación emocional con el personaje. Estos personajes prefabricados de queríamos jugar hoy y no me ha dado tiempo a hacer los personajes, has tirado unos dados al azar, no hay historia de ningún tipo, pues ¿dónde hay más vinculación personal? En todo lo que le ha pasado al personaje. Un juego muy clásico, Traveler, que es mejor no jugarlo, pero es muy bonito, te hacías la hoja de personaje y en la propia creación de la hoja de personaje veías todo el Bildungsroman, toda la novela de aprendizaje de tu personaje, pero el sistema era un poco así, aparte de que te obligaba a hacer integrales, ¿no? Para desarrollar los planetas, esto es verídico, integrales, en ese momento yo cerré, ¿sabes? Y los códigos, por ejemplo, de daño de las armas eran como un código de barras así de largo. Pues chicos, si sois ingenieros, guay, yo os admiro fuertemente, pero no me torturéis. Pero se te podía morir el personaje en la creación. Y esto pasa en Aquelarre también, se te puede morir el personaje en la creación. Es un poco pasarse, pero esto, en el año 70 y tantos, era una maravilla. O sea, que un personaje tuviera tanto trasfondo, cuando empezabas a jugar estabas enamorado de tu personaje, era muy bonito. ¿Vale? Bildungsroman, usadlo. Cliffhanger. Cliffhanger. ¿Os suena de algo, no? La culpa es de las series. Que todo el mundo hable de Cliffhanger hoy en día es de las series. Tuve la suerte de asistir a una conferencia de Javier Olivares, que tiene una empresa que se llama Cliffhanger, su productora, y es el guionista, bueno, junto con su hermano fallecido, de El Ministerio del Tiempo. Una serie muy divertida. Una serie muy divertida. Pues él decía, con mucha razón, que esto del cliffhanger es cosa de las series, pero que va a morir el cliffhanger, porque con Netflix ya no hay que engañar a una persona para que esté atento a la siguiente semana a tu próximo capítulo, porque te la suben del tirón. Es un recurso que en las series molesta. Molesta especialmente cuando es una serie que provoca mucho interés y estamos todos ansiosos, ¿no? No me acabes con un cliffhanger Juego de Tronos, que quedan 2 años, ¿no? Pero en el rol funciona increíblemente bien. Por cierto, cliffhanger, si queréis ganar una apuesta, no es un término de Dickens, es de Thomas Hardy. Y es un escritor de folletín que pues, acababan siempre los niños del orfanato colgando de una roca, no sé qué, no sé cuántos, muy barato. Pero en el rol funciona muy bien. El rol es de consumo. Y que sea de consumo no significa que no tenga valores artísticos. Pero si ese cliffhanger os va a ayudar a que vuestros jugadores aparezcan en la siguiente sesión con los ojos como platos, usadlo como loca, sin parar. ¿Vale? Bien, este era el cliffhanger. El recurso número 8 es el recurso de los clones. El recurso de los clones, como veis, está todo aquí al tres bolillo. Cualquier persona con estudios a este respecto me mataría, pero estamos aquí para usar y diablerizar estos recursos. Los clones, pues no los uséis. A menos que tengáis una idea muy buena. Si te palpita la patata cuando estás pensando en tu super idea que incluye clones. Hay una partida basada en una película de Ingmar Bergman, que es Persona, una de las mejores películas de Ingmar Bergman. A mí me gustó más que El Séptimo Sello, que igual me la pidáis, pero se llama Persona y hay una partida de Non Armies, es un juego que le gusta mucho aquí al amigo Daniel, que utiliza, no la vais a jugar, está en alemán, en una revista perdida, o sea que da igual.
pero te ofrecía jugar con 5 personajes que eran 5 versiones de la misma persona, de ambos géneros, y muy distintos entre sí. Y era muy divertido porque los nombres estaban ligeramente cambiados, eran como apócopes o hipocorísticos, el otro era el nombre completo, el otro le llamaban solo por el apellido, y era increíble esa aventura. Estabas jugando con... a raíz de un evento mágico, lo fantástico, ya sabéis que es muy común en los juegos de rol, pues porque no lo hay en la vida real. Jugaban 5 jugadores con el mismo personaje, ¿no? Eso es muy guay. Paranoia, ¿vale? Si vamos a hablar de narrativa sagrada, también Paranoia era un juego con tanta mortalidad que para jugar jugabas con una familia clónica de 6 clones y eran la misma persona a la que iban, excusa churrullera, para que aquello se convirtiera en una versión con esteroides de los Tiny Toons, ¿no? En cuanto a la carnicería que había en cada partida, le iban poniendo al día a tu siguiente clon para que estuviera preparado y aparecieras allí, pero se te presumía inocencia. Da igual lo que hubiera hecho, esto es aprendizaje, no es genética. Somos malos porque el mundo nos hace malos, porque vienen los comunistas mutantes, ¿no? Y nos... ¡Qué juegazo, qué juegazo! Clones, pero si lo vais a usar, usadlo bien. Yo me corto mogollón a la hora de usar los clones porque es un recurso complicado. Pero con las realidades alternativas, cuando hay un portal, no caigáis en el tropo manida de lo hizo un mago. No, fundamentad bien por qué hay clones o hay versiones alternativas de una misma persona en vuestra partida, que puede ser muy divertido. ¿Y clones para villanos? Clones para villanos, qué maldad. Odio cómo piensas, ¿no? Es que no sabes perder, Máster. ¿Qué te sucede? ¿Por qué clonas al malo? Sí, por supuesto, podéis clonarlo. Como en el tercer gemelo, que en realidad hay 8. Bueno, lo siento. ¿Quién vale de eso? ¿El juego de Eclipse Face? Eclipse Face es el ejemplo palmario y maravilloso de todo lo bueno que se puede hacer con narrativa avanzada en el mundo de los juegos de rol. Para muchos puede ser el mejor juego de rol de la historia. Eclipse Face es un juego, además que lo liberaron como código abierto, es decir, que os lo podéis bajar en inglés si queréis, y es una obra de arte. Es un juego de rol de horror transhumanista. Utiliza BRP, Basic Role Playing, el sistema de Chaosium, RuneQuest y Cthulhu de toda la vida. Y por favor, si os gusta la ciencia ficción, eso es obligado. Es un libro así de gordo que tiene muchas lecturas de todo tipo y que viene a decir que la enfermedad es un error, que se corrige, que la muerte se puede corregir, que todo se puede corregir y tu personaje no tiene cuerpo. O sea, ya si vamos a hablar de cuestiones de género, de discusiones, ¿no? En Eclipse Face tienes que abrir tu mente porque tu personaje es solo una nube de datos en Internet que para cada misión o para cada contingencia es descargado en un cuerpo nuevo. Tu cuerpo puede ser cualquier cosa. Y cada cierto tiempo se hace una copia de seguridad que se sube a la nube, pero Eclipse Face es lo suficientemente tramposo como para permitir aventuras en las que en los últimos 7 días no ha habido backup de tu conciencia y no sabemos dónde estuviste y tú apareces en una luna, ¿no?, de Saturno, en una explotación minera, en el cuerpo de un cefalópodo pansexual y no sabes qué estás haciendo allí. Es cañita, cremita, es muy guay. Bien, el tema de los clones, cuidado con esto. Vamos a seguir con una cosa de la música, el coda. En narrativa se usa, pero se habla siempre de la coda. La coda es una parte de la pieza musical que lo que hace es conducir a la pieza musical a su fin. Como los telómeros en las células llevan a la muerte celular, el coda mata la historia, pero hay que matarla guay, hay que matarla con estilo. En El jardín crepuscular, que es un libro de John Clute que os recomiendo, es un libro sobre el terror. John Clute hablaba mucho del después, esa parte de toda la narrativa de terror que es el después. El coda funciona muy bien en terror, pero haceros ese regalo. Si, por ejemplo, Star Wars no acaba con la primera, la cuarta, o sea, la buena, después del Imperio Contraataca, no, qué pena que no hiciera más de 3. Tenía que hacer más pelis, ¿verdad? Bueno, al final de la cuarta, que es una pena que no hicieran más, acaba con la explosión de la estrella de la muerte, ¿no? Acaba ahí, ¿no? Todos son felices. No. Acaba con una escena aparentemente poco interesante de entrega de medallas, ¿no? Salvo a Chewbacca. Chewbacca parece ser que no tiene ningún derecho a recibir una medalla por ser una minoría étnica en una peli 70. No, ahora en serio. Ahí ponen unas medallas, esa escena, cuando la ves, es el momento en el que liberas la tensión y puedes ver cómo se sonríen Han Solo y Leia y cómo están todos los personajes que te han gustado, los ves en la misma foto y ese es el coda.
El coda es cuando la historia ha terminado, metemos una escenita de relax, donde, por ejemplo, ¿no? Tu bárbaro, sudado y cubierto de heridas, lo están curando y está hablando con, yo qué sé, pues con el animista del que está enamorado, ¿por qué no? Y le están poniendo unas hierbas y entonces se acerca alguien del pueblo que ha aparecido antes, esto lo veremos ahora en el recurso de planting payoff o implantación, aparece un personaje que aparece al principio y cerramos la historia y usamos el recurso de la simetría en el mismo sitio donde estamos, en el coda o en el silencio de los corderos, que no acaba cuando abaten a tiros a Buffalo Bill. Oye, si os hago spoiler del silencio de los corderos, lo siento, pero habéis tenido tiempo ya para verla, ¿no? Yo creo que hay unos límites para el spoiler, ¿vale? Abaten a tiros al asesino, esto es así, porque es historia del cine, pero no acaba ahí la historia. Hay un coda de Aníbal Lecter llamando a Clarice Starling, diciéndole que ha quedado con alguien para cenar. El terror, cuando le añades un coda, da mucho más miedo. Cuando parece que en Crystal Lake ya no puede morir más gente, cuando Jason está en la estaca y le han prendido fuego, no sé qué, ¿eh? ¿Eso te gusta a ti, Alberto? Pues al final se ve un plano subjetivo de alguien mirando entre unos matorrales y se escucha... Fin. Ya está. Ya está. Eso es un coda, ¿vale? Usadlo sin ningún tipo de prejuicio. Recurso número 10. La ruptura de la cuarta pared. ¿Por qué Deadpool es tan popular? Porque, bueno, la primera más que la segunda, no sé si a vosotros os pasó lo mismo, porque la primera, ese recurso es muy fresco y no sucede habitualmente. Cuando François Truffaut hizo Los 400 golpes, es una peli que no sé si ha envejecido tan bien como otras de Truffaut, me estarían lapidando ya si esto llega a algún sitio y se da a conocer, pero esa peli acaba con Antoine Duanel, con el chavalín, que es el prota de la peli, es una Bildungsroman también, mirando al espectador, ¿no? Llega a la playa, parece que no pasa nada, que es esta modernez, dirían en los cahiers du cinéma, en la revista, y se queda mirando al espectador. Te mira a ti, te está mirando a ti. Uf, eso justifica muchas cosas y la película tiene mucho sentido. Cuando el personaje te mira a ti, ¿por qué no os compráis o echáis una partida de un juego increíble que se llama Inspectors? Inspectors es un juego, creo que lo tenemos ahí, lo editó con Barba en España. Es básicamente, vamos a hacer un juego de cazafantasmas, pero sin pagar derechos de autor, de cómo unos frikis montan una franquicia de extinción de fenómenos paranormales a domicilio. Hasta ahí todo bien. El sistema es graciosísimo y hay un momento en el que se rompe la cuarta pared y entonces, luego hablaremos de ficción anidada, narración enmarcada, hipodiégesis y mis en abim, que es una pedantería, para hablar de este tipo de historias que de repente tienen como mucha más profundidad. Tú, que estás trabajando en Inspectors, en esta franquicia de Inspectors en Getafe, después de que hayamos comprado el coche y elegido el sistema por ejemplo, de confinamiento de entidades sobrenaturales, entonces, y después de una discusión con un compañero en la mesa de juego, Inspectors te obliga a que haya una escena de confesionario donde damos por supuesto que todo esto es una narración, un found footage, una narración encontrada de cómo estos pirados frikis montaron los cazafantasmas en Getafe. Entonces tú tienes todo el foco, Aristella, de la historia y tienes que contar qué opinas de tu compañero con el que discutiste, de ser un mentecato, de por qué no es buena idea construir un aparato de confinamiento con cosas de un bazar asiático. Y ahora tú hablas y cuentas la historia. La ruptura de la cuarta pared. Intentad meter eso en Dungeons and Dragons. Hola, soy Araceli, soy un troll de las cavernas. Sigo sin entender por qué entraron en mi domicilio y sobre todo porque el clérigo tiene tantos problemas de racismo, esa gente no es muy normal. ¿Por qué no metéis esto en clave de humor o por qué no convertís vuestra historia de fragmentos o de cualquier juego de rol de terror en un found footage en el que de repente hay narraciones porque fue un equipo o Dead Set es una joya de esto. Dead Set es una serie de zombies muy antigua, cuando no había series de zombies, ni siquiera de Walking Dead, que transcurría en el plató de Gran Hermano. Entonces todo el mundo se enteró de que venían los zombies, excepto los que estaban ahí en la casa de Gran Hermano. Dead Set es muy bestia y os la recomiendo. Romped la cuarta pared. Habladle a la cámara. En algún momento obliga, si se deja, claro, obliga a un jugador a que hable todavía dentro de su personaje de qué opina de la historia, como si estuviera en un confesionario.
Es un recurso que si lo usáis con gracia, sobre todo para el humor, puede ser maravilloso, puede ser muy divertido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo conseguir la atención de tus jugadores? Hay un truco que no falla nunca. Ticking Clock Device o cuenta atrás. Todo esto está en el blog de Despertalia, ¿vale? Si os inspira una idea, apuntadlo, pero tampoco hace falta que toméis nota porque es que, eso sí, los articulitos son densos, no me gustan ni a mí. Pero ahora en serio, si queréis, John Wick, el de Juega Sucio, hacía esto, ponía ¡pum! Esto es el tiempo que queda para que maten a la hija de la senadora McCaskill. Y ponía un reloj, 30 minutos a la mesa. 30 minutos es lo que tenéis. 30 minutos de tiempo real. Da igual lo que duren vuestras acciones. 30 minutos en esa sala, tomad la decisión, decidid qué hacéis. 30 minutos de tiempo real o 30 minutos de tiempo de juego y ponéis una aplicación. Hay aplicaciones muy chulas para marcar las cuentas atrás. En juegos tipo procedural o que, por ejemplo, ¿os acordáis de la serie 24? Todo transcurría en un día, era electrizante, por lo que me han contado. Yo esa serie a mí me parece increíble, no para verla, pero me contaban que todo transcurría en un día. Ahora, en serio, usad eso en vuestras partidas. Las partidas de rol se estiran como el chicle, muchas veces con ruido blanco, con cosas que no interesan a nadie. Si queréis vuestra partida de rol, tenéis que hacer el amor con unas tijeras de podar. Y todo aquello que no sea útil, que no sea interesante, desechadlo. Porque menos es más, decía Van der Rohe. Tenéis que cortar lo que es innecesario. Y el Ticking Clock Device, todos los escenarios que tienen una cuenta atrás, funcionan muy bien. Películas que podrían haber sido muy malas, como Speed o como Crank, Veneno en la Sangre, resulta que son divertidas de ver con tus amigos porque tienen un ticking clock device. Se acaba el tiempo, ¿vale? Sandra Bullock no puede bajar de 80 por hora. Este señor no le puede bajar las pulsaciones. En 5 minutos habré destruido Namek. O, por ejemplo, ese es un mal ejemplo. O la cuenta atrás final de Desafío Total, que está muy mal hecha, la clásica, del tiempo que queda para terraformar Marte, tienen que darse mucha prisa, los ojos así como huevos, no sé qué, eso mal. Pero siempre que hay una cuenta atrás, funciona muy bien. Y lo que sea un poco barato en las pelis, véase todas las Misión Imposible, todas las pelis de James Bond, antes o después, tiene la escena de los cables que hay que cortar y tal. En el rol puede funcionar muy bien, porque te está pasando a ti. He llegado al 12, el recurso que no debéis utilizar. Deus Ex Machina. Y ahora aprovecharé para hablaros del recurso número 13. ¿Os queda claro lo que es un Deus Ex Machina? Deus Ex Machina. Me encanta que digáis que no. Deus Ex Machina o Ex Machina es un recurso que usaban en los folletines griegos en la antigüedad cuando eso se iba de madre, porque la gente era un público educado que iba a ver las obras de teatro y aunque les gustaba, yo qué sé, verte, por ejemplo, en la Cistelaria les gustaba ver siempre los mismos temas de anagnórisis, quiero que pase esto, quiero que pase lo otro, pero claro, había competición entre dramaturgos griegos y cada uno tenía que meter una cosa como más loca que la anterior y tenía que como un giro de tuerca más loco y al final es que eso no lo arreglaba ni el tato, era imposible, entonces tenía que venir Dios, que aparecía como un señor con una barba de coña, el más viejo del lugar, que tenía 32 años, y entonces decía, vuestro amor debe prevalecer, y tú debes fallecer, al Hades, no sé qué. Mal, ¿vale? Los Monty Python esto lo hacían muy gracioso, cuando no sabían cómo acabar un sketch, aparecía un dedo enorme, ¡pum!, y fulminaba al actor, ¿no? Pues eso, no lo uséis, porque a menos que el embrollo sea digno de que lo resuelva un dios, pues que no lo resuelva un dios. Es decir, son los jugadores los que tienen que resolverlo. Lo que enoja en el cine, en el rol, es insoportable, porque te está pasando a ti. Todo lo que has hecho no vale para nada. Viene Dios y lo resuelve todo. O Ñarlathotep, o quien sea, ¿vale? O Corne. Bien, de diégesis y extradiégesis no hablaré mucho porque creo que, bueno, salvo Héctor que no vino el otro día, todos sabéis ya lo que es mi voz diegética dentro de la narración. La música Zydeco que se escucha en la camioneta del secuestrador de Nueva Orleans que te lleva en su pickup, eso es música incidental o diegética, es decir, pasa dentro de la historia. La voz del tipo, ¿estás cómodo ahí? Sí, no te preocupes, pronto todo habrá terminado. Eso es diegético. Pues el tipo te pregunta si estás cómodo ahí y te dice que pronto habrá terminado. Eso es extradiegético. Intentad que todo lo más posible sea diegético, ¿vale? Y habrá más inmersión, pero a veces es imprescindible hablar con tu voz de máster, lo que hablamos el otro día. No me voy a extender en esto porque bueno, son muchos recursos
y voy, de hecho, a acelerar. Importante, el efecto Rashomon. ¿Quién ha visto Rashomon? Una peli del año 50 de Akira Kurosawa con Toshiro Mifune, una de las grandes joyas del cine. Fue premio de la crítica en el Festival de Cannes y se llevó un Oscar. Se llevó un Oscar y, para variar, lo ganó una peli buena. Ahora, en serio, Rashomon, el efecto Rashomon se estudia en psicología, se estudia en literatura y ha cambiado toda la forma de ver el cine y la narrativa occidental y oriental y del mundo entero desde que salió esta película en los 50. En Rashomon, es la historia de un samurái al que llevan ahí en un palanquín con su mujer, y aparece un bandido, mata al samurái, al viejo samurái, y viola a su mujer. Una película muy fuerte para la época. Bien, Rashomon, a partir de ese momento, y desde un punto de vista objetivo, el efecto Rashomon se da mucho en juicios, en testimonios. La verdad universal no existe. Tu voz de máster no puede contar nunca la verdad. Tu voz de máster debe estar siempre sujeta al efecto Rashomon. Lo que dices tiene que estar filtrado por la conciencia y los sentidos de cada uno de los personajes. Por eso, luego veremos más adelante, es interesante que en la explicación inicial, en el briefing, se lo hagas por separado a cada jugador. O por lo menos que antes de empezar a jugar tengas una pequeña reunión de 1 minuto y le digas, vale, sí, pero la que encontraron en el baúl es tu abuela. Y eso lo cambia todo. O, vale, sí, pero quien hizo eso fuiste tú. El efecto Rashomon es un canto a la subjetividad y es imprescindible que lo uséis en vuestras partidas. Para mí es muy importante. En Rashomon, como os iba diciendo, hay 4 historias. En las 4 historias se cuenta la historia del asalto y la violación desde el punto de vista, por ejemplo, de la mujer que fue violada. Es una peli muy dura. Y cuenta cómo ese ser sin entrañas se abalanzó sobre ella y mató a su marido, y fue un carnicero y fue un asesino. Es una peli muy ambigua también, fue muy polémica. También se cuenta a través de una medium la historia del muerto. Se cuenta también la historia desde el punto de vista del bandido. No, esa mujer se entregó voluntariamente a mí. No, soy una buena persona. Y el tipo queda como muy bien. Y al final hay un giro muy loco. Es una peli que os recomiendo. Si os gusta el cine oriental, tiene un ritmo que, hay que entenderlo porque es cine oriental de los años 50. Pero hay un giro donde un espectador cuenta algo totalmente nuevo. El efecto Rashomon. Subjetividad siempre en vuestras partidas. No puede pensar igual, no le puedes describir igual la historia a la bárbara asesina de orcos que al clérigo timorato que acaba de salir de la loca academia de clérigos o de seminario, de donde salgan los clérigos en Dungeons and Dragons. Ahora, en serio, siempre tienes que ser subjetivo, porque la verdad, esto es duro, pero no existe. No existe ni en nuestro mundo ni en ningún mundo de narrativa nada que pueda ser considerado la verdad. La verdad siempre está permeada de nuestras propias subjetividades, de nuestros prejuicios y de nuestras propias expectativas. Esto es muy importante. Compadezco a los jueces. Es una pena, pero esto es así. Tienen que tomar decisiones muy duras siempre para alguien porque todo el mundo cree estar en posesión de la verdad. Así que tenedlo en cuenta. La elipsis. No me alargaré con el recurso número 15, pero la elipsis es, tenéis que podar cosas. ¿Por qué me tienes que contar todo desde que salimos de la posada hasta que llegamos a la entrada del dungeon? Ahórratelo. Cortinilla. Esto lo hacían muy bien en Star Wars. Cortinilla. 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 Musiquita. Cortinilla. Música de transición. Búscate una música de transición. Ya está. Y nos ahorramos todo el rollo del viaje. O sea, no tienes que... os sentís cansados, queréis cenar, quieren hacer la guardia. No, si no va a pasar nada. O incluso si pasa algo. Es importante, ahórratelo. Pódalo todo. Luego iremos incluso más allá y hablaremos del sistema de escenas. El sistema de escenas funciona increíblemente bien. En Despertar, ¿alguno de vosotros habéis jugado Brujas como nosotras? Es un rol en vivo que transcurre en un pueblo llamado Almagrenas y son los 7 días antes de un auto de fe de la Inquisición. No lo contamos todo en esos 7 días. Hay una escala narrativa dramática donde se van contando escenas que realmente tienen importancia. En estos últimos 7 días, no sé a vosotros, pues yo he hecho como mucho un par de escenas. Esta es una, sin duda. O 3, a lo mejor. Pero el resto no, a lo mejor no es como para contarlo en el libro de mis memorias. ¿No? Y con vosotros igual. La mayor parte de lo que hacemos nosotros en nuestro día a día es muy aburrido y muy anodino. Si vas a contar una historia, asegúrate de que eso sea realmente, ¿no?,
interesante. Además, la elipsis os permite hacer cosas chachis, como por ejemplo trampas. Si hay una elipsis, lo que no se ha dicho no existe, pero puede jugar a tu favor. Si tienes buena complicidad con tus jugadores y están acostumbrados a este tipo de trucos, por ejemplo, os pongo un caso. Hice una partida en la que era una partida de Blood Brothers, aventuras de la llamada de Cthulhu, sin mitos de Cthulhu, muy chulas, míticas. Y hay una partida en la que hay vampiros, es un crossover, luego la de crossovers, un crossover entre las películas de mafiosos y las de vampiros. Entonces los jugadores son mafiosos, pero hay un momento en el que a uno de ellos lo muerde un vampiro. Cuando les digo que se van todos a casa y a la mañana siguiente tienen la noticia de que ha habido un asesinato, han encontrado a alguien muerto, desangrado, mis jugadores lo último que piensan es que el asesino pueda ser uno de ellos. El asesino es uno de ellos y ni siquiera se lo he dicho. Cuando tienes complicidad con tus jugadores puedes hacer cosas como estas. Os fuisteis a casa, sí, lo que no os he dicho es que este señor, después de irse a casa, se fue al distrito portuario y siguió a alguien hasta un callejón. No lo he contado, se lo cuento luego. Y si hay complicidad, lo va a aceptar. En una partida de one shot, además, de una sola sesión, no van a poner ninguna pega. ¿Veis a lo que me refiero? La elipsis te permite hacer cosas que si lo cuentas todo, por ejemplo, luego hablaremos de las secuencias oníricas, ¿no? Ahora, la elipsis es vital para poder colar una escena onírica y que el jugador no distinga entre que lo que le estás contando es la realidad o parte del tejido del sueño, ¿no? La elipsis os ayuda con esto. Si usamos la elipsis es porque estamos todos de acuerdo en que no nos interesa abundar en eso. Que son detalles que no interesan, que no son interesantes. Lo que en el mundo de tinieblas llamaban el downtime. El viaje. En la llamada de Cthulhu en Vampiro no cuentas el viaje, ¿no? No cuentas el viaje. Es decir, me metí en un féretro en un Boeing 747 y luego aparecí y vas contando todo lo que sientes en el féretro porque eres un vampiro que no puede ver la luz del sol y te llevan porque tienes que ir a un cónclave de no sé qué. No le cuentes el viaje, es que no es interesante para nadie. Si hay tensión, por definición, no puede haber elipsis. Si hay tensión, no puede haber elipsis. Solo puede haber elipsis cuando no hay ningún interés. Vale, escenas. El sistema de escenas. Esto es un invento que viene del rol en vivo y del sistema Gamshu. Exoterroristas, el rastro de Cthulhu. Gamshu es un sistema que va por escenas. Exoterroristas, ¿por qué es tan divertido? Es un juego que tenemos ahí. Es un juego en el que cuentas historias. O sea, cuentas una historia basada en escenas. Las escenas tienen un punto clave con una pista flotante, que si la obtienes pasamos al siguiente, si no la obtienes no pasa nada, seguimos, pero el máster avisa de cuánto tiempo le queda a la escena. A esta escena le quedan 2 minutos. Y si tú no resuelves la escena te resuelve a ti. Puede parecer fascista, puede parecer cortar las alas a los jugadores. En realidad es mentira. En realidad, he omitido hablar del encarrilamiento, ¿vale? Aprovecho para hablar de las dos cosas. El encarrilamiento y las escenas. El encarrilamiento, que es el recurso número 15. O el railroading. Os recomiendo un artículo, si sois asiduos a los blogs, de La Barba Rolera, donde hablan magistralmente de lo que son las partidas encarriladas. Paradójicamente, una partida encarrilada es, tú tienes claro dónde va a terminar todo o qué escenas van a ir visitando los jugadores. Esto es muy polémico, ha suscitado mucho debate en la comunidad rolera. Y es como tienes claro, encarrilado, es como, pues nada, como el Orient Express. Tú vas a ir por aquí y acabas en Estambul. Es que esto es así. Y le quita mucha libertad a los jugadores, pero también les quita mucho peso. Existen, no podemos llamarlos estudios, pero cuando se ha entrevistado a gente, a jugadores, y se les ha preguntado, ¿qué prefieres, el estilo sandbox? El estilo sandbox es, te sueltan en Vice City o en San Andreas y búscate la vida. Y si abres esa puerta hay una misión, pero no tienes por qué abrirla, puedo irme a esa otra. Eso es un sandbox. O Skyrim, ¿no? Este tipo de juegos son tan populares porque permiten mucha libertad, pero también recae mucha responsabilidad sobre los jugadores, que tienen que tomar decisiones en todo lo que hacen. ¿Qué hago ahora en San Andreas? Mi personaje está un poco gorduflo. Me voy al gimnasio, porque si no va a poder correr ni robar televisores, que es lo que quiero hacer. ¿O qué hago? O nado, me voy a nadar, por ejemplo. O me voy de paseo. ¿O qué hago? ¿Qué hago? Curiosamente, en las partidas de railroading, es decir, encarriladas, como las del rastro de Cthulhu, esos terroristas, que van a pasar cosas sí o sí, y los jetas de los que Kenneth Haidt, por ejemplo, decía que tu trabajo como máster es esconder los carriles. ¿Vale? Esconder los carriles. Curiosamente, los jugadores que han jugado muchas veces partidas encarriladas
sienten que tienen menos, que han tenido más libertad, paradójicamente, que en los sandbox donde creen que las expectativas del máster sobre lo que ellos hacen los obligan a hacer cosas y tienen que hacer lo que el máster quiere. Es paradójico, pero menos es más. Luego hablaremos de alteraciones sustractivas de la percepción para contaros historias sobre historias que son monosensoriales o que tienen algún tipo de limitación. En literatura funciona muy bien lo de restringir algo. Cuando restringes algo, es mejor. De todos modos, con el encarrilamiento es un tema muy largo, hay partidarios y hay detractores, mirad el artículo de la Barbarrolera si queréis y me contáis el próximo día qué os parece. Las escenas, ya sabéis cómo es, descompón tu partida en escenas, puedes crear incluso un flujograma. Si no quieres que esté tan encarrilado, dale opciones. Esto Robin D. Lowe en los puntos de vida de Hamlet y en otros libros lo hace muy bien, o sea, crean, o por ejemplo... Hay un señor, se me ha ido el nombre. Se apellida Jameson, escribió Game Master en un libro maravilloso donde viene todo. El tío es un obseso y tiene cada aspecto de lo que es ser un máster y te dice cómo tienen que ser los árboles de flujograma, de cómo tiene que suceder todo para... Bueno, yo no lo uso. No lo uso porque a veces improvisar da mejores resultados teniendo ideas claras de lo que quieres hacer con tu historia y teniendo en cuenta que tus jugadores la van a destrozar, ¿no? Si no tienes eso claro, no vayas a la partida. Bueno, quédate escribiendo la que será la próxima gran novela española en tu casita. Bien, los estilos narrativos, ¿vale? Recurso número 18. Es una cosa experimental, ni yo mismo me atrevo a hacerlo. Imaginad que repartís una serie de tarjetas a vuestros jugadores y en medio de una partida de, por ejemplo, Slang o Dogtown o un juego, o El Señor de los Anillos, les das tarjetas para que te las tiren y elijan el estilo narrativo que tú como máster tienes que imprimirle a esa partida. O sea, estamos jugando al Señor de los Anillos, ¿vale? Y yo te tiro, toma Alberto, pum, una tarjeta, eres el máster, y la tarjeta y es Cyberpunk 2020. O 2077. Nárramelo todo como si fuera Cyberpunk 2020. Estos destellos cromados del oro sobre la superficie toroidal del anillo. En ese momento lo supe. En los ojos de Arwen, líneas de código. No sé. Debería quedar claro en los estilos narrativos que si yo estoy aquí y allí estáis dirigiendo, ahí en la mesa de fuera, estáis dirigiendo, por ejemplo, no lo sé, Mutant Year Zero, por el estilo de narración yo tendría que tener claro de qué va eso. Es decir, no puede ser la misma persona la que dirija Cyberpunk 2020 o Pathfinder que la misma que dirija, yo qué sé, por ejemplo, Máscaras del Imperio, hablando de algo más moderno. O Ratas en las paredes. No puede ser el mismo máster, tiene que ir una persona totalmente distinta. Has tenido que estudiar, has tenido que prepararte, tienes que tener el tono, la actitud correctos y tienes que describir de un modo específico para ese juego. ¿Qué pasa si además te tiramos, estamos haciendo una partida, yo qué sé, un juego, decime un juego, que no hayamos mencionado? Fan Hunter. Fan Hunter ha dicho él, juegazo, pues toma Jota, te tiro una tarjeta, tú eres mi máster de Fan Hunter que dice Pedro Almodóvar. ¿No? O, ¿qué habías dicho tú? Eclipse Face, toma, David Lynch. ¿Vale? O Wes Anderson. O podéis hacer crossovers. Los estilos narrativos son muy importantes. Sed conscientes de eso, de que vuestro discurso es el juego y el juego es el discurso. Y no puede ser la misma vocecita ni describir igual. Curraoslo, pero tenéis que entrenar. Esto se entrena como todo. Bien, Eucatástrofe, recurso 19. Es como un Deus Ex Machina, pero da menos vergüenza. A ver, voy a hacer un spoiler del final del Señor de los Anillos. ¿Alguien tiene un problema con esto? ¿Alguien? ¿Alguien de YouTube que esté viendo esto tiene algún problema? Al final del Señor de los Anillos hay una eucatástrofe. Una eucatástrofe es como una cosa muy mala que pasa, pero que termina siendo muy buena para la historia, o por lo menos para lo que quieren los protagonistas. Sí, vale. Frodo llega... es que no lo tiro. ¡Ah, llega Gollum! Que es un penejota, perdón. Evidentemente le arranca un dedo a Frodo 10 dedos y lo convierte en 9 dedos y con la niña cae al Orodruin. Eso es una eucatástrofe. Eso es que el jugador falló la tirada de algo y no se atrevía y la partida, ¿sabes? A Tolkien le llegaba la hora, hay que terminar esto como sea. Llega Frodo, te arranca el dedo y lo tira, porque es lo que yo quería. La guerra de los mundos. Ejemplo arquetípico de eucatástrofe. Y entonces resulta
que los marcianos se acatarran y se mueren todos. A mí siempre... Yo diría que esos asuntos se imaginan como una casa. Es una eucatástrofe, es una eucatástrofe. Normalmente tiene que ver con un máster que tiene prisas. No es catástrofe, pero para los humanos es claro, es horrible. Para los jugadores de rol normalmente es que al máster le ha saltado el Tinder y se tiene que ir rápido a un sitio y ya. Pero se puede hacer bien, se puede hacer bien. A mí, igual me matáis, pero el final de la Guerra de los Mundos siempre me ha parecido un poco chapucero. Incluso la traducción de Menéndez Pilar, que casi mejora el original, porque Wells tampoco era un escritor maravilloso, me parece un poco chapucero, ¿no? Luego cuando ves la peli de Tom Cruise, que es eso mismo, es peor. Cuando lo ves en una peli es peor. O la original. En fin, hacedlo, pero hacedlo bien. Falacia patética. Falacia patética es la personificación. Si queréis hacer ya partidas marcianas, dadle vida a objetos inanimados. Partido fábulas. ¿Qué partido fábulas? Sí, o Nobilis. Nobilis es un juego de rol en el que interpretas conceptos abstractos. Digo fábulas el cómic. Ah, sí, sí. La falacia patética, que no es que dé pena ni que te engañen. Patético viene de patos, pasión. Se usa muy mal la palabra patético en el mundo. Patético no es necesariamente malo. Por ejemplo, una de las mejores cosas de leer a Lovecraft es descubrir a Ambrose Bierce, que es un escritor mayúsculo. Ambrose Bierce tenía un libro, Fábulas Fantásticas se llamaba, donde los protagonistas eran conceptos abstractos como un objeto, y venía así en mayúsculas, un objeto, fábulas morales como epigramas muy cortitos, un objeto se encuentra con una forma republicana de gobierno y en una reunión con el concepto de justicia poética se ponen a dialogar. Puede parecer una locura, pero ostras, ahí funciona. En Fallen Stars, que es un rol en vivo que yo jugué, yo interpreté el papel de una lata de metal, durante 3 horas. Gracias, Lucas. Si me estás viendo, gracias por el regalo. Una lata de metal, no, pero una lata poseída por... No. Una lata que estaba en un Cash Converters o algo así y venían a comprarla. Y entonces yo tenía que consolar a un mouse, un ratón de los 90 que tenía ahí pelusillas y tal. Y os juro que esto, en un rol en vivo, gracias al del rol en vivo, yo interpreté el papel del estímulo nervioso izquierdo. ¿Cuál es tu papel? Estímulo nervioso izquierdo. Era un juego de rol en el que estábamos dentro de en vivo. ¡En vivo! ¡Interpreta eso! ¡En vivo! Yo corría mucho por todos lados. Interpretaba un estímulo nervioso izquierdo. Y luego había gente que era la toxoplasma, mi exnovia. Luego otro era por ejemplo, soy un linfocito T. Y yo soy el SIDA. Y estábamos en el cuerpo de una persona y cada uno tenía sus propios objetivos con respecto a ese cuerpo. Pues yo que pensara, con mi colega el derecho. Puede parecer una locura, pero a veces funciona. La falacia patética funciona. En Nobilis es un juegazo de Rebecca Borgstrom, una de las mejores escritoras, no solo de juegos de rol, sino de fantasía en general. Interpretas conceptos abstractos como en Sandman, de Neil Gaiman, que los eternos son representaciones de eso, también es una falacia patética. ¿Vale? Eso es importante. No voy a abundar mucho más. Hipodiégesis o narración enmarcada. Hipodiégesis, no confundir con homodiégesis, que es cuando el escritor se mete a sí mismo en la narración. Pasa mucho en la narrativa bélica, ¿no? Hipodiégesis o narración enmarcada es cuando la historia tiene otra historia dentro, las 1001 noches. Está muy bien cuando encuentran una ayuda de juego que esa historia también pues tenga que ver con lo mismo que están investigando ellos. Típicamente las ayudas de juego de La llamada de Cthulhu o la propia literatura de Lovecraft es hipodiégesis. Normalmente es normal empezar encontrando un diario de un tipo que se volvió muy loco. Eso es hipodiégesis. Los relatos del navío negro de Alan Moore dentro de Watchmen es un ejemplo muy conocido de lo que es una historia dentro de una historia, ¿no? Un relato dentro de un cómic, que luego hicieron un corto también, muy chulo. Eso es muy interesante. Luego os hablaré de otra forma más profunda de esto, que es la puesta en abismo. Cuando esa hipodiégesis o narración enmarcada provoca cambios muy locos en la historia. No creeráis lo que pasa después. Flashback, flash forward, y flash sideway, y raconto, y narrativa de doble flashback, según Linda Aronson, que es una diosa de los guiones y es una tipa a la que hay que seguir. Flashback, ¿sabéis lo que es, no?
pues no abuséis del flashback. Porque en el rol pasa lo contrario que en la narrativa audiovisual o en los libros. Cuando tú usas un flashback, es decir, contar algo de antes, los jugadores no quieren pasar tiempo, esto lo decía Linda Aronson mucho mejor que yo, los jugadores no quieren pasar tiempo en ese flashback porque entienden que donde son realmente libres es en el momento presente. En las pelis es muy interesante y si se usa bien, pues es la piedra angular de muchas historias increíbles. O analepsis, también se llama así. Pero los jugadores de rol quieren pasar poco tiempo ahí. Cuando el flashback o analepsis llega hasta el momento actual, justo hasta el momento de la narrativa presente, a eso se llama raconto. Si os acordáis de la serie de Aquellos maravillosos años, los que seáis muy viejos, o Cómo conocí a vuestra madre, eso más reciente, eso es un raconto, es decir, cuando el flashback llega a tocar el momento actual y explica muchas de las cosas que suceden. La narrativa de doble flashback también son dos historias en el pasado que explican otra. No quiero complicaros, pero es complicado en el rol. Tened en cuenta que todo tenéis que hilarlo. Si contáis una historia en el pasado, no puedes matar a nadie en esa historia. Y si lo haces, te toca recurrir al tema de los clones o algo así, o hacer trampas feas y perder toda tu credibilidad. Cuidado con eso. A lo mejor cabe pautar unas normas, es decir, no podéis hacer nada en este flashback que altere el momento presente, no puede haber paradojas. Esto se puede dialogar con los jugadores. Si metes un flashback, no lo metas porque seas por postureo. El flashback tiene que aportar algo. Y el flash forward es muy difícil. Si os gustan los videojuegos de narrativa no lineal, Until Dawn, ¿lo conocéis? Until Dawn es una obra maestra de la narrativa, es un juego de slasher movies que imita las películas de asesinos, tipo La noche de Halloween o Viernes 13. Tú, si lo has jugado, por ejemplo, utiliza un propilepsis, es decir, flash forward. Cuenta cosas del futuro. Esto es súper arriesgado, ¿eh? Esto, como decía Pedro, en la forma de una profecía, en una partida de fantasía medieval, puede ser espectacular si te sale, pero todo tiene que conducir a que eso se cumpla. En Until Dawn hay un momento, te saca un poco de la narración, pero es chulo, te encuentras unos tótems indios y cuando lo coges, estáis en medio de un monte, han pasado cosas muy desagradables, coges un tótem, lo miras y es, ¡pum!, el efecto mariposa. Te explica un curso sugerido, lo que podría pasarte a ti, tal y como van las cosas, según las elecciones que hayas hecho en el juego. Es que estos juegos son maravillosos. Entonces tú lo coges y ves que la chica con la que estás hablando te va a matar de manera ritual sobre una piedra en lo alto del monte. Es un ejemplo que no tiene que ver con el juego. Ostras, voy a intentar no quedar tanto con ella, ¿no? Es como, voy a hablar con otro personaje y al final puede pasar o no pasar, pero según tu curso de acontecimientos, ese flash forward, esa visión, o los yankees lo llaman, los anglosajones, foreshadowing. Es decir, te estoy dando un atisbo de lo que podría pasar si sigues por ahí. Mejor que matar con el Deus Ex Machina a tus jugadores, puedes lanzarles, a lo mejor puede haber un personaje que sea un oráculo, un personaje que pueda darte este tipo de información. Bueno, Flash Sideways. Nunca se habla de esto, es lo que hace Trunks en Dragon Ball, cuando llega de un futuro alternativo, ¿no? O John Connor o el Terminator, cuando llegan, John Connor se encuentra que le están diciendo que el mundo... Esto sale del hilo de narración, ¿vale? Esto tenía que venir a Amenábar para explicarnos ahí como si fuéramos tontos, con abre los ojos, que te saca hasta... Esto es vergonzoso, que te saca ahí como un planito y tal, y estamos aquí, esto ha pasado, ¿no? ¿Os acordáis de esa peli? Abre los ojos. Pues lo mismo, es un curso de acontecimientos que no ha sucedido técnicamente, pero que se basa en un momento, en un nodo de probabilidad y sucede algo que divide la realidad en dos. Entonces, no podemos decir que sea un flash forward porque ha ido para un lado. Flash sideways, ¿vale? Es como se llama. De las historias paralelas no voy a abundar mucho, pero son imprescindibles. Usad historias paralelas, no solo dividir a los personajes. Cuando tú hablabas de... ¿Quién hablaba de los...? Hablaba de la Aristella para los villanos. Cuenta lo que hace el villano en una historia paralela que le describes con total impunidad a tus jugadores. No tenemos por qué estar sabiendo esto. Cuéntale cosas que no sepan del villano, porque hay un pacto narrativo. Ellos no van a hacer metajuego, de eso ya hablaremos. Pero cuéntales qué está haciendo en ese momento, ¿no? ¿Qué está haciendo Ramsay Bolton? Mientras tú te diriges a tu encuentro con, ¿no? a Casterly Rock. ¿Qué está haciendo Ramsay Bolton? Puedes utilizar esas historias paralelas muy cortitas que pueden enfatizar las emociones que sientes hacia él. Y te pones a hablar y lo cuentas directamente. Hacedlo. Funciona muy bien las historias paralelas.
Muy, muy bien. A mí me hicieron una partida de terror donde despertábamos en la casa amnesia, retrógrada con sorpresa, no recordábamos nada, pero de vez en cuando el máster, que era maravilloso, gracias Jacobo, nos contaba, estábamos encerrados en una especie de castillo con una bestia y nos contaba todo lo que iba haciendo la bestia, cómo caminaba a cuatro patas, lo que olfateaba, y había un momento en el que describía los lugares por los que habíamos estado, ¿no? Pues sí, no deberíamos saber eso, pero contribuyó a que nos sintiéramos muy amenazados. Muy importante que de vez en cuando, yo lo hago mucho, soy muy tramposo, salgo de la narración y describo cómo yo veo, sea yo un punto de vista real, imaginado, cómo veo al grupo de PJs. Y ahora imaginad que os veis desde fuera, ¿no? Hablando en voz baja o gritando porque estáis gritando, y os veis ahí detrás, desde dentro de la casa, ¿no? Como tenéis las luces encendidas, se ve mucho desde fuera. Y les describes como alguien está o podría estar viéndolos en ese momento. Los describes desde fuera, un plano picado. O los describes al final de un pasillo. O describes sus cosas abandonadas en la habitación, como si las estuviera viendo alguien, ¿no? Como si su maleta estuviera abierta con la ropa interior a la vista y alguien la estuviera viendo así, ¿no? Y les describes con detalle cómo son sus cosas, ¿no? Este tipo en terror funciona muy bien para generar cierta indefensión, que es de lo que se trata. In medias res, no in medias res, ¿vale? Que a menudo todo es in medias res. Es una cosa increíblemente útil. Funciona muy bien, como la partida de John Tynes, que escribió para Pagan Publishing. Es empezar la partida donde realmente quieres que empiece. No fue Hitchcock, pero un director de cine dijo, empieza con un terremoto y ve subiendo la intensidad. Pasa muy a menudo, no sé, Miedo y Asco en Las Vegas, no sé, El Club de la Lucha, peliculones que empiezan in medias res, o incluso las historias empiezan normalmente ab ovo, es decir, en el principio, en el huevo, pero puedes empezar una historia al final, como en El Club de la Lucha. Te estoy contando el final, ¿vale? O, por ejemplo, en El Crepúsculo de los Dioses, películas si no lo habéis visto, como un tipo que está muerto flotando en la piscina te está contando la historia. No sé a vosotros, yo ya no podía dejar de ver esa peli. Me está contando la historia el muerto flotando boca abajo en la piscina. No es spoiler, porque pasa al principio y te está contando al final. Por eso los spoilers no siempre son tan importantes. A veces te sirven para enfocar la atención de los jugadores. Claro, tienes que hilarlo bien. O es un PNJ sobre el que no tienen control, no van a poder encontrarse con él y estás describiendo cómo acaba, pero empezar in medias res, es decir, ahorrémonos lo de la taberna. Estáis ya en la puerta del dungeon. Así empieza la partida. Espada en mano. Tenéis los pertrechos. En Sistema Gamsu lo hacen muy bien. Tienes una habilidad que se llama preparación. Nos ahorramos el inventario. Tengo preparación 9, gasto un punto y tengo una linterna. Ya está. Es que no la compraste. Es que el distrito portuario de Arkham ese día había cerrado porque era la Pascua judía. No, déjalo. Ya tienen la linterna. Vamos a entrar. Si la linterna es lo de menos. Se puede averiar. Ya está, pero vamos a entrar, en serio. No. Llega un señor y os pide ayuda. No. Como consecuencia de haber hablado con este tipo, estáis ya en la entrada de la mansión Corbett, donde nunca pasa nada. Y ya está. Y ahorraros eso es insoportable, por favor. Vale, in medias res. Empezad in medias res, que además hemos venido a jugar. Si no, sacamos el zombicide. Y ya está. Y a correr. Inmersión. ¡Qué gracia! La inmersión. ¿Os acordáis el otro día que hablábamos de las peleas que había entre jueguistas, simulacionistas y narrativistas? Pues existe, os puede parecer de coña, pero vivimos bajo el dictado, los roleros, aunque no lo sepáis, de las maquinaciones de la escuela de Turku, en Finlandia. La escuela de Turku, hay un señor que en el 2000 hizo un manifiesto súper polémico donde habló de que eso decía Ron Edwards en The Forge sobre los estilos de juego, que hay formas inferiores de jugar al rol. Hay formas inferiores. El jueguismo y el narrativismo son claramente inferiores al simulacionismo. Mike Poyola, Pope de los juegos de rol. Os juro que es real. Y luego os contaré por qué es muy gracioso. Dijo que lo único que importaba era, lo dijo en finlandés, la enlightenment. La enlightenment, si no sabéis finlandés no pasa nada, tampoco importa. La familia fino-húngara de lenguas pues tampoco es relevante, casi ni para los finlandeses. La enlightenment es la inmersión y definió un cuarto tipo de jugadores, los inmersionistas. Soy incapaz de decirlo en finlandés, así como los enlightenmistas, no sé. Los inmersionistas yo prefiero llamarlos empáticos. El rolero empático niega hasta la historia, niega el juego,
lo declara inferior, niega la simulación, no nos importa si tienes tanto en fuerza de voluntad o si tú tienes lo que tengas en fuerza, no importa nada, no importa la historia, porque la historia es forzar lo que no debes. La historia nunca debe ser el foco del juego de rol, sino la vinculación emocional con tu personaje y el filtro subjetivo y las sensaciones que esto produce. Luego os hablaré de recursos prácticos, más prácticos que esto, ya un poco masticadito en la segunda parte de la clase. Esa es la forma correcta de jugar al rol. Ese es el pope de los juegos de rol. Mike Poggiola me escribió personalmente hace 3 semanas porque está pensando en montar un Despertalia en Finlandia y me pidió consejo. Gracias, me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión. ¿Y qué opináis de esto? Reduccionista, bien. Podéis hacer sangre, esto no lo va a ver nadie. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo de la empatía? Lo del estilo de juego empático donde nada importa, donde no quiero que me des una historia de mi personaje. Debo decir que los nórdicos en general son muy vagos, que te ponen a escribir tu personaje y muchas veces por los mismos problemas que tenemos cualquier hijo de vecino. Ellos han jugado a Cthulhu y a Dungeons y han acabado con vampiro y luego se han pasado a esto. Pero es importante un nuevo punto de vista. El propio Mike Poggiola, bromas aparte, también admite que había cierto sarcasmo en lo que hacía y quiso provocar y lo consiguió. Pero la inmersión es importante. Hay gente que dice que es mentira. Es importante que exista inmersión, porque la inmersión es central. Si no están metidos en la partida, y como máster tenéis que hacer todo lo posible para que estén metidos en la partida, no hay foco emocional, no puedes hacer nada. Si tu jugador no está metido, ¿qué necesita un psicólogo para cambiar una bombilla? Que la bombilla quiera cambiar. Lo único imprescindible de mis jugadores, lo único que les pido no es que sepan mucho sobre el juego, que hayan jugado mucho, si es que novatos a veces son mejores. Lo único que quiero que traigan es ilusión. Sin eso no hay partida. Y es vuestro trabajo que estén ilusionados. Por eso os hablaba tanto de dirigir lo que ellos quieran jugar, no lo que tú quieras jugar. A ver si me aplico el cuento alguna vez, porque de verdad lo de Sauermergen, de las fábulas morales, de no sé qué, es que es brutal. Que tenéis que probarlo un día a una partida. Pero en serio, la inmersión es importante, pero tampoco nos flipemos. La interrupción. No a la interrupción. La interrupción casi nunca es justificable. La interrupción en una partida de rol no debéis permitirla. Como recurso se puede emplear. Luego hablaré de Bertolt Brecht y del distanciamiento o Verfremdungseffekt, que decía, era un literato alemán, bueno, un dramaturgo, que escribió obras de teatro donde él deliberadamente a veces interrumpía lo que estaba describiendo en la obra de teatro para lograr el distanciamiento. Él era comunista y en una época dura lo que quería era que los actores no se vincularan del todo con los personajes, porque quería utilizar ese distanciamiento para la reflexión. Esto en el rol en vivo se puede usar con muy buenos efectos. En la mesa de rol puede estar justificado que en algún momento pares la narración y describas al personaje desde fuera de la narración, extradiegéticamente, pero no puedo daros ninguna receta mágica para usar la interrupción. Lo que no podemos permitir es la rotura del círculo mágico de Huizinga que hablábamos el otro día. No podemos romper el círculo, porque es un pacto que hacemos entre todos para pasarlo bien y divertirnos, con lo cual nada de móviles, nada de interrupciones, ni WhatsApps, a menos que sea lo que tú les estás enviando para contarles no sé qué. ¿Vale? Es importante el tema de la interrupción. Al igual que el de la justicia poética. Esto es una cosa que les encanta a los jugadores. Cuando hay algún tipo de justicia poética, subidón. La forma clásica, un poco grosera de representar esto es un PNJ muy malo, que les da por saco sin parar y les hace pasar, tú lo conocéis perfectamente, ¿no? El malo que odian y el malo que aman odiar, ¿no? Que en el fondo cuando aparece les gusta, ¿no? Se sube el share de la partida, se dispara, está ahí el malo y es que cada vez tiene un detalle más abyecto, no le gusta nada a los jugadores, pero no puedes dejar de mirarlos, como un accidente de tráfico. Y al final hay algún tipo de justicia poética. ¡Oh, como los niños de Stranger Things! ¡Bien, el Demogorgon, no sé qué! ¡Bien! Justicia poética. Todo tiene un sentido. Esto, en la literatura, se entiende como barato y folletinesco. Porque en el mundo no hay justicia poética. Ni la ha habido, ni hay ningún sentido, en realidad. Pero, ostras, en el rol funciona muy bien. Porque en el fondo, todos estamos preprogramados para
apreciar este tipo de narrativas y para creer en cada uno de nuestros actos que existen como el karma o la compensación y todos creemos que a una conducta muy malvada o muy buena debe corresponder algo. Estamos esperando que a las personas que son muy buenas, les pase algo muy malo, muy malo. En el fondo, estamos programados así. La propia narrativa que hemos consumido toda nuestra vida nos ha hecho así y en la mesa de juego funciona. Aunque luego, a lo mejor, desde el punto de vista de cajitas tu cinema, como críticos, ¿no? En una peli digamos, esto es un poco inverosímil, pero como jugador te gusta. Pues usadlo. Usadlo porque es divertido. MacGuffin. ¿Alguien sabe lo que es un MacGuffin? ¿Eh? Sí, efectivamente. Un brownie, un muffin, un bizcocho y una magdalena para el hipster. No, ahora en serio. MacGuffin es en la época dorada de los Simpsons, es decir, las 3 primeras temporadas, todos los episodios empezaban con un MacGuffin. Bueno, las 6 primeras. Y era maravilloso porque empezaban captando tu atención con un tema de interés general. Siempre recuerda, el MacGuffin es un tema de interés general. En Psicosis, un atraco. La rubia creo que atraca un banco y sale corriendo y le está persiguiendo a la policía y es una escena trepidante y dices, que bien rueda Hitchcock, que estás como loco, ¿qué le va a pasar a esta mujer? Y tal. Bueno, lo que le pasa no tiene nada que ver con el MacGuffin. Es una técnica para captar la atención y luego distraerles de lo que realmente es el foco de la historia. ¿Vale? Podéis usarlo muy bien en el rol. Contarles una historia y que de repente, ¡buah! Además, por los picos de atención, esto lo sabrá muy bien Alberto, que es psicólogo, el MacGuffin ayuda a que de repente haya un repunte de la atención y tus jugadores que, vamos a admitirlo, las partidas de rol típicas, entre nosotros podemos decirlo, duran 5 horas. Son muy largas entre la preparación y tal. Partidas de 8 horas se conocen. Que dure menos de 3, si tienes tiempo y no tienes prisa, es raro. El MacGuffin te ayuda a que justo a la mitad, cuando ya el monster te está bajando, ahí va, boom, 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 boom. De repente es como, ¿qué es esto? ¿Qué giro? Usadlo. ¿Alguna duda con respecto a los MacGuffin? Metajuego. Lo del metajuego es demasiado largo. Mi amigo Antonio Felipe Martín Reyes escribió un par de artículos, no tan largos como me hubiera gustado, sobre el metajuego en la mesa de rol. ¿Sabéis lo que es el metajuego? El metajuego, no me sorprende que no lo sepáis por otra parte. El metajuego es cuando tú empleas cosas de la vida real en beneficio de tu personaje o de tu desempeño en la partida de rol. Suele ser visto como algo vil, mezquino y propio de gente con la autoestima rota. Estás haciendo metajuego, por favor. Cuando llevas un tiempo jugando a esto, te das cuenta de que lo que sabe tu personaje o deja de saber, lo importante muchas veces es la historia y lo que estamos contando entre todos. El metajuego arruina las partidas de rol a veces porque provoca que no haya inmersión y que los jugadores no se metan. John Wick, el autor de Juega Sucio y de muchísimos juegos que he citado varias veces en este curso, el libro lo publica No Solo Rol también. Gracias No Solo Rol por ayudarnos con vuestros libros, porque habrá un sorteo, como sabéis, habrá premios, no sorteo. Somos una meritocracia o algo así. La idea es que él ha jugado, dice que miles de roles en vivo. Bueno, yo lo dudo, pero ha jugado muchos. Y hay una cosa odiosa en los juegos de rol en vivo que es el metajuego. Cuando sabes cosas que no deberías saber y las usas en tu beneficio para conseguir lo que quieras y bloquearle de manera artera las tramas a los demás jugadores. Este señor jugó un rol en vivo donde podías ver lo que se estaba conspirando en una sala donde estaban reunidos los personajes más importantes del juego. Y podías verlo, pero solo podías sacar beneficio de ello si tenías la habilidad de red de contactos o algo así. Entonces, claro, el metajuego produce mucha más implicación en la historia a veces, porque yo sé lo que están tramando los Bilderberg en esta partida. En el mundo real ya os digo que nada. Pero no puedo hablar de los Bilderberg. No puedo decir nada. No puedo decir nada de lo que he visto. Pero eso contribuye a que yo esté mucho más nervioso. No puedo decirlo. Si soy un tío o una tía legal, pues no lo voy a decir. Pero ahora es mucho más emocionante. Los nórdicos hacen mucho esto y lo hacen muy bien. Por ejemplo, si tú y tú tenéis una relación de pareja, que vuestra relación salga al final de esta y yo éramos novios, jajajaja, la mada con queso, no lo esperabais, pues sí, y yo tengo marido. Bueno, pues es quizá más interesante que tú y tú tengáis una escena de amor ante la vista de todos los demás, porque así, si a ti te pasa algo trágico, yo me voy a sentir mucho más vinculado
con lo que te sucede a ti. Mientras que si tú te has guarduñado para ti tu trama de amor o tu trama de corrupción política o lo que sea, al final del juego me lo cuentas, pues muy bien, perfecto. Era esto, muy bien. Pues ya de cañas me cuentas, en realidad el malo, no sé qué. Pero ahora imagínate que estás contando, como decíamos el otro día, estás contando la historia paralela del malo y cómo su hija que tiene leucemia está pasando un mal trago y él solo necesita lo de fabricar metanfetamina para... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El metajuego se puede usar en vuestro beneficio. Mis en abim, puesta en abismo. Hay galicismo. Es una historia dentro de otra historia, pero a lo mejor yo soy el personaje del libro. Del personaje del libro que me he encontrado. Borges también lo hacía esto muy bien. Es decir, una puesta en abismo, que es una historia dentro de otra historia, pero estas historias están relacionadas. Echad un vistazo a este recurso, es como las pinturas de Van Eyck del matrimonio Arnolfini, que los ves en el espejo, una pareja que están cogidas así, pintura flamenca, que se ven en el espejo, que se ven en el espejo, que se ven en el espejo. Este tipo de estructuras son muy difíciles de lograr, pero buscad por ahí puesta en abismo o mise en abime y veréis que es una forma muy avanzada de narración enmarcada o hipodiégesis, que funciona bien, pero requiere mucho trabajo. Monólogo interior. Luego os hablaré de la narrativa en segunda persona como definitoria de los juegos de rol. Pero ¿por qué no te vas a poner en pie, Javier Diz? Y nos vas a contar qué es lo que piensa tu mago de nivel 3 sobre la misión a la que vamos. Hay un juego maravilloso que se llama New Voices in Art. Es un Nordic Lab, es un juego de rol en vivo nórdico que va de una exposición. Yo pongo aquí unos carteles, si queréis un día lo podemos jugar. Pongo aquí unos carteles que son obras de arte. Tú eres el autor de esta, tú eres el autor de esa, tú eres la autora de estas dos. Y entonces nos paseamos por es una exposición de arte y nos paseamos con un vaso. Puedes tener champán, cerveza artesana o champín, da igual, o estar vacío. Pero si yo me acerco a ti y brindo, te hago pin de glass, brindo contigo, tú en ese momento, Jota, tienes que contar todo lo que te pasa por la cabeza como personaje. Y por supuesto, eso está permeado de todas tus experiencias y tus expectativas como persona que estás ahí. ¿Por qué no le hago un ping a tu mago de nivel 3? Cuéntame, ¿qué pasa por tu cabeza? Si buscamos modular la vinculación emocional con los personajes, ¿por qué descuidamos tanto el monólogo interior? El juego de rol de mesa se enfoca demasiado en las acciones de los personajes. El rol en vivo, en lo que dicen. A mí en tiempos me gustaba mucho el rol por email porque me permitía enfocar un aspecto que tanto el rol en vivo como el rol de mesa dejan de lado, que es el monólogo interior que pasa por la cabeza del personaje. Eso en la partida no aparece. Eso te aparece a ti, o te aparece a ti, ¿no? En tu cabeza cuando estás jugando, pero no queda constancia de eso. ¿Por qué tenemos que perdernos el discurso, el monólogo interior de Paloma, que a lo mejor lo está flipando, que es un mar de dudas, que no sabe qué hacer, que su personaje está muy perdido? ¿Por qué no lo compartes con nosotros? La técnica pin de glass, le das así en su lata de no sé qué y ahora nos vas a contar, Paloma, qué pasa por la mente de tu personaje. Los que seáis psicólogos o estéis metidos en esto, os quedará claro que nunca eres más tú mismo como cuando te obligan a interpretar un papel. Llega un momento, todas las campañas empiezan con un personaje súper chulo que te has hecho porque te mola y le has hecho una caja de no sé qué, pero cuando llevas mucho tiempo jugando, Alberto, ese personaje es más Alberto que nunca. Eres tú. Y se pierde el gas, porque la influencia de la persona sobre el papel termina convirtiendo el personaje en algo tuyo. Y al final es evidente que lo que vas a contar también tiene que ver con Adrián, en este caso. Murifoc. Murifoc. ¿Qué es el Murifoc? Murifoc es Coffee Room al revés. Es algo de Dickens, esto sí es de Dickens, que luego popularizó Chesterton, el del candor del padre Brown, una especie de Sherlock Holmes del clero, muy gracioso. Y el Murifoc es que un buen día Dickens estaba, no sé quién era, estaba sentado dentro de una sala y en el cristal vio la palabra Coffee Room, sala de café, la vio al revés y dijo Murifoc. Mur es moro en inglés y foc. Parecía como gaélico, parecía... Y entonces al personaje se le fue la cabeza. La reinterpretación de la realidad cotidiana de modo fantástico os puede ayudar no solo a mejorar vuestra salud cardiovascular y ser más felices, sino que hace que las partidas sean únicas. ¿Por qué nos resignamos a que en nuestras partidas todos sean clichés y lugares comunes?
¿vale? Os podría mencionar muchos tropos de cosas que se repiten en todas las partidas y que damos por supuestas. Bueno, pues el elfo se acerca. ¿Qué elfo? ¿Qué elfo? El elfo es una criatura que tiene 5.000 años, a lo mejor. Es Glorfinder o no sé quién es. Pero no es un elfo que se te acerca. ¡Un elfo! Reinterpreta al elfo que se lo merece. Y más allá de tus prejuicios y de tus clichés apestosos. El elfo es una criatura fantástica. Aparece un elfo como el que aparece, no sé, como aparece el comercial de Tecnocasa. ¡No! El elfo es maravilloso, pero es que también es maravilloso el hombre de los bosques o la posadera que está ahí. Bueno, pues la posadera, jeje, guapa. No, imbécil, no, la posadera tiene vida también, y tiene vida interior, y tiene una relación con su compañera que está en la cocina, y contigo, y a ti no te soporta, y a lo mejor querría estar haciendo otra cosa. Dale vida a la posadera. Coffee Room, Murifok. Y ahora, interpretaciones locas del Murifok, psicodrama en solitario. Psicodrama en solitario era una cosa que proponía Michael Oracz, un polaco, el que yo admiro, que está loquísimo, y es autor de juegos de mesa también, como creo que estuvo metido en This One of Mine, si no me equivoco, y en Hiroshima Hex. El tío es genial. Y el tío, en Cartas desde el Abismo, posiblemente la mejor adaptación de la obra de Lovecraft a un juego de rol, injugable, de Profundis. Bueno, yo lo he jugado, pero lo último que él proponía era rol en vivo para uno, psicodrama en solitario. Reinterpreta toda tu realidad, y esto se entrena de un modo muy zen, reinterpreta toda tu realidad en clave fantástica. O amenazante, o Lovecraftiana. Vuélvete el Quijote. Un máster de rol, recordad, está secuestrado en la propia fantasía que está describiendo. Murifok, Coffee Room. Lo mismo con todo. Lo mismo con todo. En Anon Armies había una historia de un tío que cuando veía venir a la ambulancia por detrás y veía algo así como a Sinalumba, se daba cuenta de que el complot que él había imaginado de los asilanumbanos, de repente aparecía ahí una clave que era ambulancia al revés. Y todo tenía sentido. Los asinalumbanos han venido. Ambulancia al revés. Asinalumba o algo parecido. Y entonces todo tiene sentido. Reinterpretarlo todo como el Quijote. Reinterpretar cualquier cosa, y no deis nada, por supuesto, en la narración. No puede haber nada que os haga sentir cómodos, porque solo vais a contar lo que sea digno de ser contado. Así que no os canséis. Si estáis cansados y os notáis repitiendo, buscad inspiración en estos consejos o en cualesquiera otros. Pero bueno, lo mismo que decíamos el otro día de mi amigo Rodrigo cuando decía, bueno, pues os aparece un dios en lo alto de la valla de doble torsión y os dice que os va a matar y tal. Mysterium tremendum et fascinans, o fascinans, de Rudolf Otto. Era un teólogo, un tipo que escribió sobre religión. Aquí, un sábado por la mañana, recomendando libros de teología. Pues el tío, en su ensayo Lo Santo, hablaba sobre las aproximaciones a la figura de Dios. En otras culturas, también en otras religiones. Si estamos hablando de un Dios, no puede estar en lo alto de una valla, porque los hebreos tienen un concepto que llaman tzimtzum, que es cuando Dios se tiene que retirar de la creación, porque si no, el universo no puede funcionar, ¿no? No puede funcionar, todo se colapsa cuando aparece Dios. Y cuando digo Dios, hablo, esto para mí es una cuestión de creencias, no os riáis, es Cthulhu. Cthulhu, por ejemplo, ¿no? Cthulhu, cuando aparece Cthulhu, yo no me he metido nunca a Cthulhu en ninguna de mis partidas en 30 años. ¿Para qué? Si ya hay hasta peluches. Bueno, hay peluches de hace mucho tiempo. Ahora es que de verdad es imposible. Cthulhu es una figura tan sudada ya del ideario pop que siempre prefiero, si tengo que mencionarlo, lo menciono de pasada. The Call of Cthulhu, el juego el RPG que ha sacado Chaosium para jugar con la consola o con el no os hago spoiler, solo os puedo decir que en The Call of Cthulhu no aparece o casi no aparece Cthulhu. Pero la sensación que tienes de presencia, de metajuego, porque yo lo sé todo sobre Cthulhu, y cada vez que veo un detalle nimio me estoy asustando, y por eso ese videojuego es tan brillante, porque sin que aparezca Cthulhu te sientes preso por él. A lo sumo Cthulhu se aparece en sueños. ¿Y por qué se aparece en sueños? Porque el Mysterium Tremendum et Fascinans no puede mostrarse nunca. Cuando habléis de un dios, ¿vale? A menos que sea Thor de Marvel o algo así, sed respetuosos. Cuando aparezca un personaje de tanto poder o tan importante, acercaos con respeto y sobre todo mediante presagios, mediante muchas partidas, mediante foreshadowing o presagios del dios o señales indirectas, porque el dios en sí no puede aparecer. Si aparece en tu partida, o tu partida se colapsa o es que has descrito mal el dios, o lo que sea, ¿vale? Bien,
Narración en segunda persona. Pues esto es algo que el rol tiene en común con las aventuras gráficas, las aventuras conversacionales y los libros de autoayuda. ¿Os habéis dado cuenta de que nadie te habla en segunda persona singular, a menos que esté loco? Bueno, pues te despiertas en tu casa y al ver la foto de tu perro Bobby, pues recuerdas, no, este tío me pone una orden de alejamiento. Pero le hablamos así a los jugadores. ¿Por qué no permitimos que los jugadores hablen en primera persona más a menudo y que tú hables en primera persona? Es decir, diégesis. Te voy a hablar como el personaje, intento no salirme porque la narración en segunda persona del singular crea distanciamiento. ¿Vale? Es un poco de manual de Thermomix. Y tenemos que usarlo porque es la forma que tenemos de contar e imponer nuestra realidad a los jugadores. Esto es así. Pero hay que intentar evitarlo de vez en cuando. Narrador en off. ¿Por qué no conviertes al jugador en una voz en off que describa la historia? Una partida de Black Sad, por ejemplo, se presta mucho a una voz en off. Quiero que me cuentes cómo es tu mañana. Me despierto en tal sitio. O incluso la voz en off se puede salir, como en Blade Runner, en la versión mala. La voz en off que te va contando todo. Pero en el rol funciona el recurso de la voz en off. Ahora, Héctor, cuéntame. Cuéntame en primera persona lo que hace tu PNJ, porque eres director de juego. Usadla a menudo, funciona muy bien. Una cosa polémica también, el narrador poco fiable. Tus jugadores se van a creer todo lo que les digas a pies juntillas y te van a fiscalizar, si son de la vieja escuela, en cada punto si creen que les has mentido. Pero estamos aquí para superarnos. Tú no eres un narrador fiable. En la literatura esto funciona increíblemente bien. Con Tyler Durden en El Club de la Lucha, el narrador no es fiable. Lo que me está contando Norman Bates de su madre a lo mejor no es fiable, porque la realidad es distinta. Pasa lo mismo con muchas otras historias. Lo que cuenta Gollum de sí mismo no es fiable. Y lo que contaba el asesino violador de Rashomon, pues probablemente tampoco. Pero tú estás describiendo qué es lo que dicen estas personas. Tu propia narración puede no ser fiable, por lo que hablamos de nuevo del perspectivismo. Si tú describes a cada uno la realidad no como es, sino como cree verla, es evidente que ya no eres un narrador fiable. Engáñales, miéntelos, diles cosas que no son. Di mentiras abiertas, descaradas, que puedas justificar como parte del proceso de perspectiva, de asimilación de la perspectiva. Miénteles, no puedes contarles todo como es. Una cosa que decía al principio, bueno, pues os ha reclutado el MI6, que es más que el 5, porque tenéis que ir a British Museum a recoger una reliquia de Egipto que... No. Y menos con espías. Envíale un email o llámale por teléfono al jugador y le explicas de qué va la historia. Y cuando ya se sientan, ya saben de qué va la historia, pero para ti. Para ti. Es la misma historia, pero cambias pequeños aspectos. ¿Por qué? Porque esto además, hay que decirlo, crea desconfianza y paranoia entre los jugadores. Miedo e ignorancia, decían en Paranoia. Usadlo en vuestro beneficio. Si los jugadores ni siquiera se fían de sí mismos, no se van a aburrir. ¿Por qué quieres tú la piedra de Rosetta, Paloma? Bueno, tu personaje, ¿eh? ¿Y por qué has llegado tan pronto al museo? ¿Por qué estabas hablando con la comisaria de la exposición, tú, J, o tu personaje? De eso os hablo. ¿Está feo decir esto? Corta un poco ahí. Enfrentad a vuestros jugadores entre ellos. Enfrentadlos. Ponedlos... No, es broma, es broma. Ponedlos a competir. Que no se fíen los unos de los otros. Convertid cada partida de cualquier juego en cierto punto en una de paranoia. Que tengan sospechas y que no lo sepan todo, porque si lo saben todo, no son jugadores, no son protagonistas, son narradores omniscientes. Y eso es apestoso. Eso funciona muy mal y nos mata el duende. Personalidad múltiple. Pues veréis, el trastorno disociativo, como bien sabe Alberto y muchos otros, es muy raro en la literatura científica, en la psicología se ve muy poco, y casi siempre, esto no se cuenta en las películas donde hay uno que tiene muchas personalidades y tal, no se cuenta en muchas de ellas, casi siempre tiene como origen un abuso sexual.
Temas que normalmente no estamos dispuestos a aceptar en nuestras partidas ligeras de pasarlo bien. Si metéis una persona con trastorno disociativo, un personaje, puede ser un orco con trastorno disociativo, pero pasa un poco con la amnesia retrógrada con sorpresa o con los clones. Es un recurso tan tramposo que o lo usáis bien o va a parecer un poquito tróspido. Me gusta la palabra tróspido, porque es esdrújula y tiene que aceptarla. ¿Os queda claro? Bueno, no sé, ¿qué pensáis? El trastorno disociativo, sabéis, una persona que tiene múltiples personalidades. ¿Sí? Eso es, Glass, efectivamente. Split. Da igual. Queda muy bien en las películas, pero los jugadores normalmente se sienten un poquito estafados cuando haces esto. Planting y payoff. Esto es tan vital para la literatura que jamás deberíais dejar pasar la oportunidad. No hay una... Igual es mi ignorancia, pero creo que para planting yo he oído implantación. Y para payoff es como desenlace o resolución. Planting es cuando ves que se acerca Apone, ¿no? Apone es un personaje de la película Aliens, y para que Ripley esté un poco entretenida, así, bueno, pues para que haga algo esta mujer aquí, la pone a trabajar a Ripley con la armadura potenciada esta de cargar palés así. ¿Sabéis de qué os hablo, no? El exoesqueleto, el DS5000, no sé cómo se llama. Vale, ¿esta escena qué es? ¿Un fanservice? ¿Esto nos lo han puesto aquí para que veamos cómo mola esta actriz? ¿O por sacar un robot que mola mucho? No. Esa es la implantación. Luego, al final de la película, se descubre cómo de importante era que Ripley aprendiera a manejar ese armatoste. ¿Os acordáis? No es una tontería cuando la rebelión no quiere que Han Solo vaya a atacar la Estrella de la Muerte por su pasado oscuro como contrabandista. No se fían de él. Eso es importante, implantación. Cuando a ti que te gusta tanto, Víctor, el género de terror, cuando en Expediente Warren la llamaron aquí, cuando aparece la muñeca Annabelle en una vitrina, y en ese momento no sabemos nada de esa muñeca, pero qué mal rollo da. ¿Por qué nos enseñan esa muñeca? Algo que raro. Mira a ver si está envenenada la muñeca. Mira a ver si estoy envenenado yo. Nos la enseñan y luego al final vuelve a aparecer. Y luego nos sacan una peli, implantación. Solo que es que además me están vendiendo otra franquicia distinta. Es muy interesante que dejéis, que planteéis cositas a lo largo de la aventura y que luego cobren sentido. Porque eso es lo que hace que nos gusten las películas. Que seamos capaces de sumar 2 y 2 y decir, por ejemplo, en Seven hay un personaje que aparece en una escalera y que se topa con Mills y le saluda, ¿no? Con el detective de Brad Pitt. Y le saluda. Perdone, sí, y va con su cámara de fotos porque es un periodista. Luego ese personaje vuelve a aparecer. Lo has podido ver. En la peli esta de Haunting of the... ¿Os acordáis de la serie? Luego la gente ahora se está divirtiendo para contar todos los fantasmas que vio pasar sin darse cuenta. Y todo esto a lo mejor de manera subconsciente incluso lo ha podido asimilar. Eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Meted huevos de Pascua. Meted huevo de Pascua en vuestras aventuras para que no se descubran después, sino que de repente cobren un sentido. Eso entusiasma a los jugadores. Este recurso nunca falla. Y es la base de toda la literatura. Chekhov hablaba de esto como la pistola. ¿Conocéis la metáfora de la pistola de Chekhov? Anton Chekhov, dramaturgo ruso, decía que si vas a sacar una pistola en el primer acto, más te vale que en el siguiente capítulo la hayas usado. Ernest Hemingway también dudaba de esto. Decía, bueno, a veces hay que sacar escopetas porque mola, ¿no? Y porque mola ver una escopeta colgada. No tienes por qué dispararse. Pero Chekhov tenía mucha razón. Si vas a sacar algo un poco raro, un poco fuera de lo normal, que se use. Por eso, a mí me gusta, por ejemplo, restringir las peleas y los combates en los juegos de rol. Tienen que ser muy significativos. A lo mejor en Dungeons & Dragons no, porque es el foco. Es un juego jueguista y nos divertimos haciendo esto. Pero cuidado. ¿Cómo describes el sitio al que han llegado los jugadores y cómo un pequeño objeto que han visto en la estantería puede servirles de arma o les puede salvar la vida? O una salida que vieron al principio. Eso es también una implantación. ¿Vale? El tanque de Ant-Man. ¿De? El llavero efectivamente. Eso es un momento y dices, madre mía. Bueno, y por eso Ant-Man es tan divertido, ¿no? Por eso Ant-Man es una peli tan de pasarlo bien, porque recompensa, eso es condicionamiento, recompensa por la ley de la mera exposición, te muestra, la ley de la mera exposición dice, yo te enseño una cosa una vez, por ejemplo, el logo de Coca-Cola. La primera vez que lo he visto es como, eras muy pequeño, te lo vuelvo a enseñar otra vez, por el mero hecho de enseñar muchas veces una cosa, termina gustándote, esto es así. Porque nos gusta la familiaridad. Cuando ven una cosa que ha salido antes y encima asocian para qué valen, pues le parece la leche. Vale.
Recapitulación o previously. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Os suena? ¿Quién puede ponerme un ejemplo de, no sé, las series de televisión? Efectivamente. Bueno, es increíblemente útil como recurso, porque además te sirve para evitar ese momento tan molesto de que no recuerdas qué es lo que había pasado. Y en esa secuencia de previously o recapitulación, si has tomado nota el día anterior de las cosas que han pasado y resumes con 5 líneas, tómate ese curro, te has currado la partida. Al final de la sesión no corras tanto en irte de cañas con tus amigos, aunque sean notas de WhatsApp, pero te las envías a ti misma para tu yo del futuro, que a lo mejor ese yo del futuro está a 2 meses de distancia, porque cada vez nos cuesta más para quedar a jugar. Te envías unas cuantas notas y con una música propia, usadlo en 1 minuto con una canción que busquéis, por la ley de la mera exposición. Si utilizas esa canción, los jugadores se van a volver locos. Mira la respuesta emocional que hemos tenido aquí. Si después de varias partidas, porque esto además me está pasando a mí, asocio esa canción con una puesta en común rápida, porque la otra opción es, bueno, ¿alguien se acuerda de lo que pasó en la última sesión? ¿Sí? Ah, sí, hablasteis con Piti Piti, no sé cuántitos, sí. Ah, que le pegaste un puñetazo. Bueno, pues estáis en la cárcel y tal. Uf, si no le importa ni al máster la historia. ¿Por qué me tengo que meter yo en ese lodazal? En ese vertedero narrativo. Las secuencias oníricas. Si usáis la elipsis, podéis meter secuencias oníricas. Estuve dirigiendo una campaña en Kingsport para la jefa y unos cuantos amigos más, y después de 9 meses les colé, bueno, si esa parte de la campaña fueron como 3 meses, les metí como unas 7 secuencias oníricas, después de cada una de las cuales acababan trepidados de la vida, o sea, se morían, les daba algo y luego les decía, despiertas. Se las tragaron todas y cada una de las secuencias oníricas. Si usas bien la elipsis, si eres ambiguo en lo que cuentas, si eres un narrador poco fiable, vas a conseguir lo más difícil, lo del sueño de Resines, lo de que cuando estás viendo la serie es evidente que estás soñando, te dice tu madre, y tu madre siempre acierta porque tiene más psicología que tú. Bien, me he dejado una cosa, Román Aclef y autoficción. Voy a ir rápido porque se nos echa la hora encima. Román Aclef es una novela en clave. Si estás falto de... No se puede hacer en todos los juegos, pero si estás falto de inspiración, usa tu propia vida. Román Aclef significa novela en clave. Por ejemplo, El Mago de Oz, súper popular. Pues yo me enteré ya siendo bastante mayor que era todo una metáfora económica y política. Y el camino de las baldosas amarillas era el capitalismo y las distintas escuelas de pensamiento económico eran el espantapájaros, la bruja del este era del este, y así con todo. Claro, me quedé loco. Si tu historia, aparte de ser guay, resulta que tiene una narrativa oculta y es una novela en clave, ¡guau! ¡Qué pasote!, ¿no? Eso, la gente puede vivir toda su vida sin saber que El Mago de Oz va de eso. Pero es una historia sobre una doctrina política de principios del siglo XIX, principios del XX, finales del XIX. Muy interesante, la verdad. Y la autoficción. Autoficción es cuando tú metes algo de ti mismo en la historia. Claro, no nos aburras con lo que hiciste ayer en el gimnasio, ¿no? Pero seguro que hay elementos de tu vida que pueden servir de inspiración. Y luego lo puedes contar. ¿Veis? Esto cuando... No con la fantasía, evidentemente, porque nuestras vidas son en lo fantástico absolutamente planas, pero en lo emocional, ¿veis eso que le pasó a tal persona en el juego? Me pasó a mí. Vamos a tomar unas cañas. ¿No? ¿Por qué no vas a meter? Cuidado. Autoficción no es autofricción. No aburras a la gente de manera masturbatoria con tus cosas, porque en general nos... Ya, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, intensito. Eres un intensito. Pero algún detallito podéis meter. Y, chico, el rol también es medicinal. A lo mejor te viene bien sacar determinados temas con la gente adecuada. Simetría. Hay un corto que se llama Symmetry de Jean Pain-Il que consigue crear una historia completamente simétrica de una persona que se levanta por la mañana, va a trabajar, coge el metro y cuando termina el día, es un corto que lo puedes ver del derecho o lo puedes dar al revés y es el mismo corto, es increíble. Cuando la historia, no hace falta que os volváis locos con la banda de Moebius, pero si conseguís que todo empiece que todo termine donde empezó, en el mismo sitio, en la misma casa, viéndola bajo una nueva óptica, el relato cobra una dimensión mucho más interesante. Esto pasa mucho en la literatura.
empezamos yendo a la casa embrujada y al final salimos de allí a lo mejor con un sentimiento de pérdida. En Until Dawn pasa eso. El juego termina, no os voy a contar más, termina con los supervivientes, que pueden ser todos, unos cuantos o ninguno, dependiendo de lo que hayas hecho, delante de la casa donde empieza todo. Esa casa tiene mucho sentido al final, lo que sucede, ¿no? Como el Motel Bates. Hoy me ha dado por hablar mucho de psicosis, no sé por qué. Títulos de crédito iniciales. Las partidas al comienzo tardan mucho en arrancar, es muy pesado. Yo utilizo canciones para cada partida o para cada campaña. Y esa canción es con la que empieza el juego y yo me obligo a resumir la historia o hacer presagio, foreshadowing, de los elementos que van a aparecer en la partida, incluso haciendo un poco de spoiler. Les estoy contando a lo mejor qué hace el malo. O les estoy dando alguna pista que no merecen saber, pero vivid con el metajuego, porque ahora sabéis, esto es una partida de vampiros que dirigí. Empezaba siempre con una canción, y en esa canción yo me obligaba, esto es un ejercicio de narración, a describir un montón de elementos para tener a los jugadores motivados. No es el previously, es la cabecera de vuestra partida de rol como serie de televisión. Pues nada, servía para enseñar la sesión. Y yo les contaba, les hablaba, estaban buscando un asesino que era aparentemente un vampiro en Nueva York, en los 90, mezclado con la subcultura gótica. Era un juego sobre mundo de tinieblas, fuera del mundo de tinieblas. Y entonces les explicaba cómo veían una sombra con un sombrero que respondía a la descripción que había hecho el agresor la policía. Y también describía cómo la joyería en la cámara de seguridad se veían como todo pixelado con una forma fractal. Y también les explicaba cómo caminaban sus personajes en solitario por las calles y les contaba muchas cosas del propio juego, de pistas que habían sucedido, ahora no tiene mucho sentido contaros, pero cuando acaba la canción, tus jugadores, si lo haces a oscuras incluso, mejor. Les cuentas esto y cuando enciendes la luz, tus jugadores ya están atrapados en el círculo mágico. Cuando suena el último acorde o cuando hago el fade out de la canción, los jugadores ya están viviendo en tu aventura. Las tramas básicas en la literatura. Si algún día estáis sin inspiración, que sepáis que Golti y Pozzi, bueno, son dos autores que siempre ha sido la obsesión de los estudiosos de la narrativa, simplificar todas las historias en un número de tramas básicas. Para un máster esto es muy guay. En Mundo de Tinieblas lo hacían, tenías en Chicago by Night, primera edición, tenías un listado de todos los tipos de encuentros que podían tener tus personajes repartidos como en tramas básicas de la literatura. Vampiro hizo cosas increíbles. Polti y Cocchi decían que había 35 o 36 tramas básicas en la literatura. Una de ellas es el rescate, una de ellas es el enfrentamiento con la autoridad, otra de ellas es, y todas las historias tienen que encajar en esas. Ellos hicieron una prueba de fuerza bruta y parece ser que en general funcionaba, pero luego vino otro más cuñado y dijo, ¿qué? 36, hay 7. Hombre, como ser humano, el hombre contra la naturaleza, el hombre contra no sé qué, acabando con el hombre contra Dios y el hombre contra sí mismo. Muy bien, perfecto. Pero ya un poco has tirado al bebé con el agua del baño. Había un periodista que dijo que había 3 y luego dijo, no, en realidad solo hay una. Tengo un conflicto emocional y quiero resolverlo. Como trama única de toda la literatura. Bueno, ahí es un poco como decir, es un figura. No me sirve decir que hay una trama básica en la literatura, vale para que tú quedes muy guay en un simposio, ¿no? De narrativa, pero a mí no me ayuda. Me ayudan más las 35 tramas básicas de la literatura. La vuelta de tuerca o Sting in the Tail. El mejor rol por definición, da igual que estéis jugando una campaña, vuestra estructura básica debe ser el cuento. El cuento. Y el cuento fantástico siempre tiene, como el escorpión, un aguijón en la cola. Lo mejor viene al final. No olvidéis nunca de que tiene que haber bueno, no olvidéis nunca, es optativo, pero da mucho gustito. Que al final haya un giro. No te vuelvas loco, ¿vale? No seas Shyamalan de la vida, ¿eh? No. Era yo mi propio padre y me envié al pasado. Predestination. O sea, uno de los peores giros. O Sleepaway Camp, un slasher malísimo que acaba con un giro que dices, no me lo puedo creer. Predestination, yo soy mi propia madre, ¿qué me estás contando antes de cambiarme de sexo? No la veáis. O sea, que está bien, pero ostras, no os volváis locos. Pero un giro al final está muy bien, como
como por ejemplo contaros que sois todos voces en mi cabeza y que en realidad no existís cuando nos miro, o algo así. Que la partida termine con algún tipo de cosa así. Los géneros no son iguales. Vamos a hablar de, aquí tenéis el terror, la fantasía y sus clichés, por favor, por favor. Los mundos de fantasía medieval son tan ricos y tan apabullantemente frescos, hay ambientaciones tan chulas que no caigáis en lo de siempre, no contéis la misma historia. Luego, si queréis, os puedo recomendar algunos juegos de rol si necesitáis juegos de fantasía, pero nada mejor que el propio consejo que os podéis dar ahora en la pausa del café. La ciencia ficción coherente. No va a ser ciencia ficción, acorto un poquito, ¿vale? Porque creo que hoy querías algo más práctico. No porque seas incapaz de explicarlo con nuestro nivel de tecnología actual, tienes que convertir tu mala historia en una historia de ciencia ficción. O decir, lo hizo un mago. La ciencia ficción no es el tema. ¿De dónde vienes? ¿De un rol en vivo? ¿Qué, un rol en vivo? Sí, un rol en vivo steampunk. ¿Y de qué va? Es steampunk. ¿Y la trama? Steampunk. Bueno, ya sabes, steampunk. No, perdona, bonito. El steampunk es cuando los góticos descubrieron que existía el color marrón. Bromas aparte. Tu juego no puede ser steampunk y la explicación que tú me des a de qué va tu vivo es que es steampunk. No, me estás dando una definición muy pobre. Con su lupa, con su pipa y su gabán. Como descripción es bastante incompleta. No es steampunk. Tiene que haber una historia de interés general ambientada en un mundo steampunk. Pero tú me puedes contar que tu vivo o tu juego de rol es de corrupción política. Y yo ya lo he entendido. Y te doy las gracias. Pero si me dices que es steampunk, es como cuando me dices, ¿de qué va tu campaña? Es fantasía medieval. Escucha. Eso es como mucho el paisaje narrativo, el empaque formal de tu historia. Pero tú tienes que haber encontrado una historia que mole. No, me estás respondiendo el cómo cuando te pregunto el qué. No, igual me veis un poco hater, ¿no? En este sentido, pero los géneros son mucho más que eso. Hay determinados temas que solo pueden desarrollarse en un entorno de ciencia ficción. Si Blade Runner la puedes contar ambientada en una novela de Dashiell Hammett o ¿no? Como en vez de Deckard que sea Philip Marlowe o algo así, pues guay, pero Blade Runner necesita que sea en el futuro. Necesita el conflicto moral de los replicantes. Si me puedes contar tu historia en cualquier otro ámbito, pues a lo mejor, no sé, pues eso, La fortaleza escondida y Star Wars. Pues a lo mejor son una historia muy parecida, de Kurosawa. Pero, bueno, hay elementos que son definitorios de Star Wars. Terror al terror. El terror es muy difícil. Os recomiendo el libro de John Clute, luego os lo puedo detallar, sobre el terror. El terror tiene mucha teoría detrás. Tenéis que... Un segundito. Tenéis que currároslo y tenéis que averiguar qué le da miedo a vuestros jugadores. Esto es vital. Me gustaría explayarme mucho más con esto. Quizá aquí hay material para un curso lejano en el tiempo sobre géneros y cómo dirigirlos. Pero el terror no puede basarse en que des un manotazo en la mesa y de que pase lo que todos creen que va a pasar. El terror es miedo, pero el miedo está basado siempre en la ignorancia. Tus jugadores tienen que saber lo justo y tienen que desconfiar de todo. Es importante, en esto podemos abundar más otro día, pero bueno, lo chulo de esto sería que le dedicáramos más tiempo en otra ocasión. El hándicap de lo histórico. O te estudias o haces tus deberes bien, o no te metas a dirigir 1808, un juego de rol de ediciones Sombra, sobre las guerras napoleónicas, y no, 1808, 2. No. Si vas a dirigir Yggdrasil, no empieces contándome que los vikingos tenían cascos con cuernos. Haz tus deberes, ¿no? Os recomiendo que si vais a transmitir entusiasmo, y tenéis que hacerlo, no podéis estar entusiasmado con algo que desconocéis. Esto nos queda claro, ¿no? Pues tenéis que hacer los deberes. Por favor, por mucho que te guste la historia feudal de Japón, no nos aburras con eso, porque no. Es decir, la historia tiene que ser como un fondo, a menos que sea, por ejemplo, estamos buscando el collar de María Antonieta. Pues ahí me tienes que contar muchas cosas sobre María Antonieta y sobre la gente que la rodeaba. Pero tampoco se trata de demostrar tu erudición, ¿vale? Hay que venir de casa ya pues con autoestima.
No aburras a la gente, que luego, si quieren estudiar, que estudien. Y hay mucha gente que aprovecha sus partidas para darte unos tostones insoportables.